España es el centro del narcotráfico en Europa. Nuestro país supone una puerta abierta para la entrada de cocaína o hachís en un momento en el que la demanda de drogas se ha disparado a nivel mundial, no solo por el negocio, sino también por la percepción de que las drogas se consideran un mal menor. Un mensaje compartido por nuestros políticos, como el alcalde de La Línea, que pedía anteayer su legalización, o desde el propio Ministerio de Sanidad, con Mónica García, que ya ha iniciado los trámites para la legalización del cannabis. El asesinato a 2 agentes de la Guardia Civil en Barbate es una tragedia en connivencia con la crisis que se vive en el corazón del campo de Gibraltar y en nuestro país. Un país que ya está perdiendo la batalla contra los capos de la droga. Somos el perfecto caldo de cultivo para su negocio, el cóctel idóneo para el narcotráfico. A la sociedad moralmente degenerada y destruida se une el hecho de que España lidere la tasa de paro juvenil en Europa y esos jóvenes encuentran en las drogas la oportunidad para poder llevar algo de dinero a casa. Es la única empresa que ofrece un trabajo ante la falta de industria o de relevo generacional en el campo. Por otro lado, nuestro país se consolida como la puerta de entrada porque es un territorio sin ley, con la claudicación del Estado de Derecho, en el que los agentes de la Guardia Civil son burlados, mientras que los narcotraficantes son jaleados y aplaudidos. Un mercado en expansión en el que la frontera con Marruecos es clave. Rabat es el mayor productor de hachís y la cercanía a la península, la política de nuestro país y la falta de medios provoca y favorece esa entrada de lanchas. Marruecos ha usado la inmigración y la cooperación antiterrorista para chantajear a su país vecino, y el hachís es la baza, la moneda de cambio perfecta. La connivencia con el reino alauita es total. El bien es humillado, mientras que el mal, traducido a la delincuencia, es aplaudido. El golpista, el ladrón, el violador, el ocupa, el narcotraficante y el asesino no solo es impune ante la ley, sino que también tiene privilegios frente al resto de los españoles de a pie. La alerta de que España se dirija a ser un narcoestado comienza a encenderse. Buenos días, comenzamos el jueves aquí en Dando Caña con muchos asuntos de los que hablar, muy pendientes a esta hora de esta reunión del ministro de Agricultura, Luis Planas, con las diferentes asociaciones agrarias, más de 10 días ya de protestas del campo, con unas reivindicaciones que parecen más que lógicas, pero a las que nadie parece atender. Hablaremos de la agricultura, también del Ministerio del Interior, capitaneado por Fernando Grande Marlaska, que sigue abandonando a nuestros agentes en esa lucha contra el narcotráfico, también con la inmigración ilegal. Hablaremos, por supuesto, de la amnistía y muchos más asuntos, así que quédense con nosotros en estas próximas 2 horas. Yo soy María Francas, muy buenos días. Pues muy buenos días, familia. Vengo impresionado por Carmen Calvo, porque me ha legado al arma lo del reconocido prestigio que se le ha otorgado para poder ponerla de presidenta del Consejo de Estado. Claro, mi duda es el prestigio en qué ámbito es. Si es en el económico, cuando dijo que el dinero público no era de nadie, que es una teoría económica muy interesante. Por cierto, yo una vez que copresidí un acto en el Parlamento con ella, en el Congreso de los Diputados, y estuvimos 2 horas en la mesa mientras el acto transcurría, hablé mucho con ella, que creo que en aquel momento era vicepresidenta, y le pregunté específicamente por eso, que me negó. Me dijo, yo no he dicho eso. No sé exactamente cómo me lo dijo, pero vamos, que no había dicho eso en absoluto. Lo cual me lo creí. Pero claro, después ya la confianza en lo que me diga esta persona ha ido bajando y por eso declaro que había dicho eso, ¿no? No sé si he reconocido prestigio psicológico, cuando explicó que el presidente de gobierno era uno antes, cuando era candidato, y uno después, cuando era presidente. Con lo cual dio una lección de psicología o psiquiatría sobre la doble personalidad muy interesante. O el reconocido prestigio es jurídico, cuando él habló de que cuando él hablaba de amnistía quería decir indulto general y no amnistía, porque resulta que el indulto general sí está prohibido en la Constitución, pero la amnistía no, cuando todos hemos oído que hablaba de amnistía y no de indulto general. Con lo cual, claro, el reconocido prestigio se me ha ido por los suelos, he llegado a la conclusión de que de reconocido prestigio nada de nada, y en todo caso, reconocido sanchismo, todo de todo. Saludamos también en esta mesa a Ignacio Oces, a Enrique Calvet y a Roberto Marín. Con ellos trataremos de analizar todos los temas que tenemos y que marcan nuestra agenda política, pero antes precisamente hablamos de esa noticia, bueno, del narcotráfico y de la expansión de las drogas en
nuestro país ante un Ministerio del Interior que da la espalda a nuestros agentes. Comentábamos en los últimos días esa falta de medios y los escasos medios que se tienen, el deterioro y el estado en el que están. Fíjense, publica esta misma mañana en su portada el diario The Objective como un error burocrático del Ministerio de Marlaska estaría obligando a aplazar la compra de nuevos barcos contra el narco. Mientras tanto, la incautación de la droga no para de aumentar y encima lo que estamos viendo es la connivencia de España con otros países, como por ejemplo lo es en Marruecos, que lo único que hace es enviar droga a nuestro país como puerta de entrada a Europa, siendo además el mayor productor de hachís. Existe cierta connivencia en España con el narcotráfico y los datos así lo avalan. Aun las autoridades, siendo conocedoras del problema, parece que no emplean los medios necesarios para revertir la situación. España se ha convertido en la puerta de entrada de la cocaína en Europa. En 2023 se batieron todos los récords de incautaciones. Se intervino el mayor alijo de cocaína, 11 toneladas, procedentes de Ecuador. Se hizo en 2 operaciones simultáneas, tanto en el puerto de Vigo como en el de Valencia. 7,5 toneladas de esa cocaína estaba oculta entre lomos de atún congelado y fue la mayor aprehensión llevada a cabo en Galicia. Y Valencia es un punto estratégico, ya que es el principal muelle comercial del Mediterráneo. Se encuentra en el top 5 de los puertos donde más cocaína se ha incautado de toda Europa. Vigo está en el top 10. Algeciras también se encuentra en dicha lista, pero hay que hablar también de otra droga, porque España es el país que produce y que exporta más marihuana en toda Europa. Y si se le añade que el 80% del hachís que se consume en Europa llega desde Marruecos a través de las costas españolas, principalmente por el estrecho de Gibraltar. Comercializar en Marruecos está prohibido, pero hay permisos para que los agricultores puedan cultivar con fines medicinales. Las políticas que hay son laxas. Mucho se habla de las relaciones de Pedro Sánchez con Marruecos. Cuando en 2022 Interior desmanteló la unidad especial Oconsur, según el medio de comunicación, Sánchez regaló a Marruecos 5 lanchas como las que reclama la Guardia Civil para luchar contra los narcos. ¿Por qué habrá menos presión sobre el narcotráfico? Las narcolanchas que dominan el estrecho están producidas en territorio peninsular, muchas de ellas en Galicia y Portugal. En 2023 la policía desmanteló 4 organizaciones que se dedicaban únicamente a fabricarlas. En fin, esta es la situación, Ignacio. Pues un verdadero desastre, la verdad. Nosotros desde Vox llevamos muchísimo tiempo denunciando esto. Es verdad que últimamente los medios de comunicación hablan un poco más de esta cuestión, pues porque lo que hemos visto en el campo de Gibraltar, pero esto acontece en muchísimos lugares. Y la gran pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Bueno, básicamente porque los narcotraficantes ven en España un nicho de negocio sin ningún tipo de problema, si no se irían a otros lugares. Básicamente esa es la razón. Por tanto, si se están desmantelando los equipos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en aquellos lugares en donde se saben que están los focos estos de narcotráfico. Si se están desmantelando, si no se les dan los medios necesarios a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿cómo vamos a combatir esto? Por lo tanto, bueno, yo lo veo claro, nosotros lo llevamos denunciando muchísimo tiempo, es una pena, esto va a tener, en fin, mucho coste para todos los españoles y, en fin, es parte más del socialismo. Roberto. Pues estamos totalmente de acuerdo. Yo creo que es algo además que yo creo que en la mesa no va a haber debate sobre ese tema porque es verdad que efectivamente están totalmente abandonados. Y luego ya no es solamente la falta de medios, que es verdad que a lo mejor no se puede resolver de un día para otro. Bueno, además hemos visto lo del fallo, que por cierto, los fallos en el gobierno de Sánchez son algo muy recurrente, ¿no? Acordaros del fallo de los trenes al norte de España, el fallo... Es que claro, estamos gobernados por gente que está fallando permanentemente. Entonces, en este tema que es de especial sensibilidad, que tendrían que poner la gente de los miembros de este gobierno como una atención especial, claro, esa atención no llega nunca. Por lo tanto, claro, ya no es solamente que haya unos fallos o una falta de material o una falta de recursos humanos en según qué ámbitos de estas áreas, sino que es que además no tienen nada de sensibilidad. Lo demuestran con estos fallos que estamos hablando a la hora de las contrataciones, que supongo que el fallo girará en torno a este tema. Estamos hablando de que ningún miembro del gobierno se ha acercado todavía a Barbate, sí que han tenido tiempo para hacer otro tipo de cosas o para acudir a otro tipo de actos. Entonces es que estamos metidos, nos está gobernando alguien que no tiene sensibilidad para arreglar este tema bajo ningún concepto. Es algo que yo creo que es desesperante y creo que tienen abandonado absolutamente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Don Enrique. Sí, yo me temo que voy a ser un poco provocador. O sea que no estoy de acuerdo con mi tocayo, don Enrique, en el sentido de que no vamos a debatir. Vamos a ver, el problema este de las drogas,
no es nuevo, lleva demasiado tiempo y creciendo, y bajo distintos gobiernos. O sea que no es. Y me extraña mucho, el otro día escribí un artículo, por cierto, sobre 10 preguntas sobre del narcotráfico, y decía, y esto que es fundamental para la vida, en primer lugar, de ciertos andaluces y de los andaluces, y termina siéndolo para los europeos, en las campañas electorales a las andaluzas ni se cita. Bueno, pues observo, en fin, iba a decir con perplejidad, no, con desesperación, que nadie habla de esto en las elecciones a las gallegas. Y señores míos, fue el primer mini narcoestado que se estableció en España y sigue. Y aquí todos los años cogemos en verano a Sito Miñanco y lo soltamos en septiembre. Y el Oubiña capa por su respeto. ¿Qué se quiso obtener en Galicia? Con la famosa operación Nécora. Lo que se quiere obtener en la costa gaditana. Es decir, un entente cordial, donde en efecto yo miro para otro lado muchas veces y a cambio sois discretos y no os pasáis. Evidentemente, matar a 2 agentes de la Guardia Civil es superpasarse. Ahí tienen que reaccionar, y entonces aparecen los medios, entonces patatín y patatán. Pero es que el problema radical es que no hay una voluntad de erradicación poniendo toda la carne en el asador. Y eso no es solo de este gobierno, no es solo de Marlaska, sino ha sido así. Después, el hecho del luctuoso hecho, de nuevo lo dije ayer por la noche, mi más absoluta solidaridad con las familiares de las víctimas, con las víctimas, por Dios, y mi más absoluto desprecio asqueado y vomitivo contra el PSC, incapaz de votar un minuto de silencio por asesinato con alevosía, no es fallecimiento, es asesinato con alevosía de un hijo de Barcelona, por ejemplo. Eso lo digo de pasada. Lo que quieren y lo que pretenden es que no haya ruido, que sea, bueno, como Andreotti defendía con la mafia en Italia, ¿sabe usted? Entonces ahora ha habido ruido y tal, pero evidentemente también, y no puedo dejar de decirlo, y la Guardia Civil Salve y en alguno de sus mandos que me tiene a su disposición, que me han ayudado, que en fin, que en mi época parlamentaria y que admiro y necesito a la Guardia Civil absolutamente, pero para que sucediera este luctuoso hecho, o sea, es un poco pasarse, de todas maneras, se quiera que no, y Marlaska no es santo de mi misión, y decir Marlaska es un asesino. Vamos a ver, Marlaska no está en la operativa de todos los días. Ahí hay una cadena de mando, y alguien tuvo que decidir, sin ánimo de dolo, me imagino, alguien tuvo que decidir que enviaba una Zodiac de mierda, repito, Zodiac de mierda, a luchar contra unas lanchas mucho más poderosas. Alguien lo tuvo que decidir. Y eso hay que investigarlo y creo que se está haciendo una investigación interna, ¿no? O sea que también hay chapuzas por todos los lados. Y quiero decir, y con eso termino, que la Guardia Civil el Ministerio de Interior farda de tener mejores lanchas que las de los narcotráficos. Está hoy en las redes. Bueno, es verdad, pero tienen 1 o 2 y están inoperativas. Por lo cual no estamos ante una lucha mediática. Ahora el problema es muy grave. Es verdad que se está en 2 zonas de España y una en Galicia ya se obtuvo, ahí están tranquilitos y tal, haciendo vivir a bastante gente de eso, los jóvenes que usted decía. Y lo que se pretendía hacer ahí en el sur, claro, ahora se acaba de romper y habrá 3 días de 4 o una semana de indignación. A mí me extraña que nadie en Galicia esté ahora planteando el desarraigo, la erradicación estructural del narcotráfico silente que existe. Y usted es gallega.
A ver, me sugieren tres cosas lo que habéis dicho. Una, tú, Enrique, lo que has dicho. Hombre, yo recuerdo lo que estás explicando tú, si es que es verdad, es muy similar a lo que pasó en Estados Unidos con Colombia y compañía, con la excepción de Reagan. Reagan se lo tomó en serio, hizo una serie de cosas y después ha vuelto a lo mismo y más o menos lo que quieren es paz. Sí, decía, sí, totalmente de acuerdo, decía, la droga no se va a quitar de Colombia y de México, no se va a quitar. Lo único que hay que hacer es establecer unas relaciones de convivencia. Sí, y que no haya, que no sobrepase el problema, ¿no? Pero a eso se me suma otra cosa que recuerdo, que igual tú también recuerdas más, no porque seas del tema, sino porque has estudiado eso, que es que la ETA en un momento determinado le interesó mucho entrar en el tema del tráfico de droga. Sí. Y tenía unos objetivos muy claros que consistían en destrozar la población, sí, fundamentalmente. Y esto, pues igual insinúa algún tipo de cosas de lo que pueda haber detrás de todo eso. Fue una parte de la ETA. Sí, porque otra... Y creo que no ganó. La otra después, era purista y... Sí, tal. pero era un poco purista para que no le tocaran su juventud. Con lo cual Exactamente. O hay quien duda de si atacaban a los narcos que iban por libre porque perdían el negocio de ellos. O sea, por ahí hay dudas, pero en fin, hay un tema zona gris, que es muy interesante explorar. Y la tercera, que es más insólita, pero no es más común, pero llevamos 10 días con eso, ¿no? Esta mañana, por fin, una televisión, no lo habían dicho hasta hoy, han asociado las redes del narcotráfico, de tráfico de hachís, con el tráfico de cocaína, lo cual lo llevan haciendo días, pero con la inmigración ilegal. Porque han dicho que se están usando las mismas redes. Que fue precisamente lo que comentaste tú ayer aquí. Sí, y eso que es verdad, pues que lo reconozca una televisión de las subvencionadas, me parece bastante interesante. ¿Qué os parece, Mónica García, que ya ha iniciado los trámites para legalizar el cannabis en uso medicinal? En pro de la salud mental, dicen, ¿no? O sea, en pro de la salud mental de los jóvenes. De ella. Claro, por eso que digo que es como paradójico, ¿no? O sea, ponerse en marcha para poder aprobar la legalización, ¿no? Que supuestamente, como decías tú, el alcalde de La Línea creo que también era el que iba en esa... Bueno, yo creo que hay que buscar otro tipo de medidas y que a lo mejor esa, desde luego, no es la solución, y mucho menos para mejorar la salud de los jóvenes. Funcionó muy bien en Holanda, destrozó el país. Y después eso, te encuentras hasta un expresidente que se suicida con su mujer. Lo decías tú antes, buscan el destrozo de la población, ¿no? Es un poco la expresión que has usado antes, pues. A mí me ejemplar parece en todo. En Times Square, en Nueva York, como te pillen fumando un cigarrillo, te cae la del pulpo, pero si estás fumando un canutillo... Una pues, mamarrachada pasaba en más Suiza hace 20 años. de esta señora. Perdona, Ignacio. Que no están velando por el bien común, no tengo ninguna duda. Enrique, muy de acuerdo con todo lo que has dicho, menos con una cosa, que nosotros no estamos denunciando el tema este del narcotráfico, nosotros lo estamos denunciando constantemente, me refiero desde Vox. En Galicia. En Galicia y en Andalucía en las últimas Pero elecciones ahora en la regionales. campaña lleváis el por tema. supuesto, Y en Murcia. hay unas Mea declaraciones culpa. del presidente bastante claras. Y en Murcia, ojo, sobre, efectivamente. Mea culpa. Entonces yo creo que ahí sí que efectivamente nosotros estamos dando la batalla. Y la verdad es que yo vuelvo a hacer la misma reflexión que antes. ¿Por qué está sucediendo esto? Es verdad que el problema viene de antaño, ¿no? De hace bastantes años, y nosotros lo llevamos denunciando mucho tiempo, pero porque se sienten cómodos. Y las rutas de la inmigración ilegal. Pues claro, ¿cómo no va a estar así? Pero pregunto, ¿las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado saben esto? Sí. ¿Se lo comentan a sus jefes? Sí. Supongo. ¿Los jefes tienen voluntad política de cambiar las cosas? No. Pues ya está. Esto es lo que hay. Pues esta es la solución. Cuanto más jefes subes, menos. Yo quería decirle a Enrique, que decía antes que si no íbamos a debatir y tal. Es verdad, Enrique, que decía el compañero Ignacio que bueno, muchas de las cosas que has dicho llevas razón, y efectivamente, y hay que reconocerlo. Pero sí que es verdad que decías, Marlaska no está en la operativa del día a día. Por supuesto que es una afirmación hasta todo el punto normal y real, y es verdad que el ministro no puede estar en el operativo del día a día. Pero ¿y qué ha hecho el ministro después? No, una vergüenza. ¿Qué ha hecho el ministro después? Vale, le justificamos en el día a día la operativa, es cierto que no está, pero ¿qué ha hecho el ministro después? Nada, creo que envía a 6 policías nacionales. Casi ningún ministro dimitido estaba en la operativa cuando ha dimitido en Europa. Vamos a seguir hablando de ello, pero tendrá que ser tras una breve pausa de publicidad, porque nos vamos a ir ya a unos minutillos a disfrutar de Sabores Sierra de Madrid, que nace del cariño hacia la tradición y la elaboración artesanal del embutido. Como saben, y se lo hemos contado aquí, es una empresa familiar situada en la Sierra de Madrid. Todos los embutidos están elaborados con piezas nobles, principalmente pierna y paleta, utilizando los mejores aderezos
aderezos y tiempo de secado para obtener un sabor único como el de antaño, en su mayoría 100% natural. La especialidad es el embutido de ternera Sierra Guadarrama, premiado en 2023 como el mejor chorizo del mundo especial, siendo pioneros en la elaboración de este embutido y reconocidos además con la M Producto certificado, garantizado por la Comunidad de Madrid. Así que no hay excusa posible, prueben y regalen embutidos premium sabores Sierra de Madrid y además les van a regalar un 5% de descuento en su compra con el código ELTOROTV. Sabores Sierra de Madrid, el mejor chorizo del mundo en 2023. Pardo Stone Design es una empresa líder en manipulación de la piedra natural y cuenta con los sistemas operativos más avanzados del mercado y el conocimiento puramente artesanal. Aportan conceptos innovadores en el mundo de la decoración con piedra natural, realizando composiciones decorativas y proyectos de arquitectura e interiorismo. Pardo Stone Design. Descubra la artesanía en piedra y haga sus sueños realidad. Y si eres socio del Club de Amigos, tendrás un 5% de descuento. Cultivado en el regadío de Lodosa, Navarra, bajo la indicación geográfica protegida Espárrago de Navarra, este producto se ha convertido en la auténtica joya de la huerta de Conservas Perón. Seleccionan y clasifican los espárragos nada más haber sido recolectados. A continuación, se pelan mediante maquinaria o a mano y se cortan por el tallo con el fin de igualar su tamaño. Se escaldan mediante inmersión en agua caliente y tras un enfriado rápido, se clasifican los espárragos de las mismas características y se pasa al envasado. Gracias a su blancura, su textura suave y su delicioso sabor, el espárrago de Conservas Perón se ha convertido en uno de los productos más valorados de toda la geografía nacional. Llame al 948 69 3401 o entre en su página web www.conservasperón.com. Conservas Perón, de la mata a la lata. Os estamos mostrando la caravana que se está organizando y esta puede ser cualquier carretera de España. Se solidariza con ellos, los entiende el problema. Entiendo, lo que pasa es que esto tenía que haber sido antes. A uno que se lo tome como quiera, pero la Agenda 2030 es una mierda. Pues si el propio ganadero, no hay ninguno que te diga, oye, estoy a favor, es porque algo ahí no funciona. El único que no la quiere es Vox, porque yo veo a los del Partido Popular, estos gilipollas toman con la etiqueta. Si enseña su carnet de socio del Club de Amigos, tendrá un 10% de descuento en el total de su factura. Marlaska ya ha establecido su hoja de ruta en el campo de Gibraltar. Tras la muerte de 2 guardias civiles el pasado viernes, el futuro más inmediato para luchar contra el narcotráfico es añadir 6 policías nacionales. Un refuerzo patético si tenemos en cuenta que los agentes llevan años exigiendo al gobierno la declaración urgente del campo de Gibraltar como zona de especial singularidad por la violencia con la que actúan los narcos. Las condiciones de estos agentes, además, dejan mucho que desear. No tendrán derecho a dietas y la duración inicial será únicamente de 6 meses, aunque pueden ser prorrogables. Estas condiciones están siendo muy criticadas porque a ello hay que sumar que cada año el 40% de los agentes se marchan a otro destino debido al acoso que sufren por parte de clanes del Estrecho. Para las fuerzas y cuerpos de seguridad, quienes se juegan su vida cada día, esta medida ha sido un auténtico varapalo y un claro reflejo de las lamentables medidas que lleva tomando Interior desde hace décadas para hacer frente al narcotráfico. Se sienten completamente abandonados por la pésima gestión. Aún así, Fernando Grande Marlaska se niega a dimitir. Los sindicatos policiales están en pie de guerra.
Es más que evidente que la escasez de medios humanos y materiales en el estrecho no se soluciona con 6 policías nacionales. Y fíjense además cómo ha subido la incautación de droga en las provincias andaluzas en el año pasado, en 2023. Ha subido en hasta un 12%, lo van a ver ahora en sus pantallas. En comparación con el año 2022, ya lo ven, se incautaron 272 toneladas frente a las 306 del ejercicio anterior, un 12,2% más en el 2023. Don Julio Ariza, muy buenos días. Buenísimos días, encantado de estar aquí otra vez. ¿Cómo ves lo que está sucediendo en Barbate y esa lucha contra el narcotráfico, que era precisamente lo que comentábamos antes de publicidad? No he podido escuchar lo que habéis comentado hasta ahora, con lo cual puede ser que simplemente repita alguno de vuestros argumentos. Pero desde mi punto de vista, dejando al margen lo que ya dijimos al día siguiente de que producirse los asesinatos y lamentar profundísimamente que eso esté ocurriendo, yo creo que puedes poner el foco en Marlaska, que es ponerlo en Sánchez, porque no es más que el delegado de Sánchez para esas cuestiones, el ministro de Interior. Pero yo creo que habría que poner el Ministerio de Justicia también, es decir, porque a mí lo que me llega es que al margen de que el GAR no se ha desmontado, sino que se ha transmutado, es decir, el GAR era una, digamos, ¿cómo te diría yo? Una institución dentro de la propia Guardia Civil dedicada, especializada, tal. Bueno, eso estaba funcionando con un sistema desde el punto de vista administrativo, de los pagos, de la forma de las retribuciones de los propios guardias civiles, que era compleja y que no se adaptaba a la realidad que era que estaban allí permanentemente. Entonces, lo que hicieron es una transmutación de esa fórmula jurídica, por así decirlo, administrativa, en que esos señores se integraran allí. Y de hecho, a mí la información que me dan es que ninguno de esas 140 personas han dejado de estar allí, están allí, todos, están allí. Por tanto, no se puede decir seriamente que se haya desmontado el GAR. Eso es lo primero. Lo digo porque doy la información que tengo yo, ¿eh? Y si alguien tiene otra, fenomenal. Ahora bien, la que sí me llega es que tú detienes a 40 tíos, los llevas al juzgado y al cabo de 2 horas los juzgados no han tenido ni un solo refuerzo en todos estos años para poder atender lo que hay que hacer con esos señores, que probablemente es meterlos en la cárcel. Pero es que están entrando por una puerta y saliendo por la otra, porque los juzgados de toda esa zona están completamente desbordados. No solo por España, Julio. Y porque no hay unas leyes probablemente adaptadas. Tampoco. Dime tú, Enrique. Sí, sí. Hombre, es duro decirlo, pero bueno, aquí está. Los jueces también son humanos y tienen familias, etcétera. ¿Comprendes? Y eso se combate de una manera, se combate con estado de excepción, se combate llevando jueces de fuera de Andalucía que no tengan su familia, en fin, pero eso o llevando de las causas eso fuera de allí. Existe. Yo hablé con una fiscal de la zona, lo primero que dicen, lo que la conoce y tal, es muy valiente. ¿Qué quiere decir es muy valiente? Que sabe que corre un riesgo, como lo tenía Tacle, la pobre asesinada por Entonces, eso también o puede querer decir que otros no son tan valientes. Exactamente, exactamente. Claro. Y eso, cuando una sociedad llega a ese punto, que es un poco lo de la mafia en Italia, que desgraciadamente parece que está llegando, es el nivel de corrosión es terrible. Pero vamos a dar un salto, por acabar la intervención, ¿no? Por favor, me parece que hay que poner el foco también en este tema de la justicia, que es clave. Sí, señor. Sí, pero si damos un salto más arriba, yo sí que lo he repetido por activa y por pasiva. Es decir, este problema no se aborda seriamente porque alguien, al más alto nivel, no quiere que se aborde seriamente. Es decir, el Estado español dispone de medios suficientes para poder combatir seriamente esto. Es decir, el que dude eso, bueno, tienes al ejército ahí al lado. O sea, que repetidamente han pedido que el ejército se involucre y tome posiciones también para poder ayudar en ese combate, que es un combate estratégico para el Estado español, si quiere seguir llamándose Estado español. Entonces, a mí me parece que hay otras cosas que desconocemos. Sin duda alguna, todos los traficantes de hachís y todos los traficantes de drogas en Marruecos parece que responden a los intereses de gente muy importante en Marruecos. Entonces, me parece que los análisis de abajo están muy bien, los del día a día, los de los medios, tal, no sé qué. Pero si no hay una decisión, vamos a ver, si la agencia tributaria,
quiere coger a un tipo que ha defraudado 14 euros, lo trinca. ¿Vale? Entonces, si la agencia tributaria puede hacer eso, ¿qué no puede hacer un Estado con unos señores que tienen que coger una lancha, atravesar un canal, presentarse en las playas, entrar, coger la mercancía, meterle en unos camiones? Esos camiones tienen que salir, por favor, que no nos tomen el pelo. Lo ha dejado muy claro de forma muy civilina. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Esto se podía prever o no? Sí. Es lo que estábamos diciendo Yo antes, estuve ¿verdad? en julio del 2021 ahí en un cuartel de la Guardia Civil, en el campo de Gibraltar. Y esto lo estaban ya denunciando. Y esto viene de mucho antes. Es decir, si es que no ha habido voluntad política, no hay voluntad política de cambiar las cosas. Por supuesto que el Estado de Derecho, el Estado español, tiene resortes para hacer frente a todo esto. Hombre, válgame Dios, por supuesto, más dinero. En vez de destinarlo a otras cuestiones, que se destine a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a las Fuerzas Armadas, que también puedan controlar. Por supuesto que se puede. Vamos, es que no nos vamos a rendir, además es evidente que se puede hacer. La cuestión es que no ha habido voluntad política y en eso estamos. Contando además que el problema y Enrique, no lo solo has dicho antes también de forma muy clara. De este gobierno y alguno anterior también. De otro color político. No solo es español el problema. Ahí te dejo esto. La droga entra a Europa, no solo a España. Efectivamente. O sea, entra a España y va a Europa. Sí. Con lo cual se supone que Europa también podía tomar cartas en el asunto. Si uno se estudia cómo ha resuelto esto Estados Unidos, se llegará a una conclusión, que no lo ha resuelto. Exacto. La segunda conclusión es que lo resolvió por etapas. Hubo una temporada, la de Reagan, que más bien se frenó bastante, con dos medidas. Sí, pero... Uno, la DEA actúa en Colombia. La DEA fue enviada a Colombia, claro, con el acuerdo del gobierno de Colombia. Si no, no hay DEA en Colombia. Y a Panamá. Dos, los campos que eran localizados eran incendiados directamente por el ejército norteamericano si hacía falta. Se sabe perfectamente dónde están los campos, pero Marruecos dejaría hacer eso. No, ni Estados Unidos probablemente tampoco. Y la tercera, con la famosa ley de la deportación, de que los narcos fueran deportados a Estados Unidos. Con eso se frenó mucho la droga en un momento dado. ¿Dejaría Marruecos de hacer eso? No. Con lo cual ahí hay que suponer que Marruecos está muy interesado en que eso funcione así y alguien de España está muy interesado en tener tranquilo o tener de amigos o tener convivencia o estar en el negocio con Marruecos. Noticia de última hora, Pedro Sánchez estaría dispuesto a indultar a todos aquellos que se queden fuera de esa ley de amnistía. Así lo ha confirmado el consejero de Derechos Sociales de la Generalitat de Cataluña, Carles Campuzano, hace apenas unos minutos en una entrevista radiofónica. Asegura que saben que si hay personas que finalmente no quedan incluidas en la amnistía, los mecanismos de indultos existen y que el gobierno español está dispuesto y abierto a resolver por el ámbito de los indultos, si conviene, estas situaciones. Vamos a seguir hablando precisamente de la gestión de Fernando Grande Marlaska, porque como comentábamos antes, este narcotráfico con Marruecos también está muy relacionado con la inmigración ilegal. La comunidad autónoma más afectada por esa inmigración, como saben, es Cataluña. Tenemos conexión en directo con Sergio Macián, diputado de Vox en el Parlamento de Cataluña. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludos a todos los contertulios de la mesa. Bueno, usted mismo ha sido testigo directo hace apenas casi unas horas de esa llegada de decenas de ilegales en autobús a un hotel de El Vendrell de 4 estrellas. Le pregunto porque es el clásico argumento de la izquierda. No sé si vio usted a muchas mujeres embarazadas o no y a algún niño. No, porque parece que las mujeres ni pasan hambre ni huyen de la guerra. Solamente son varones entre 18 y 40 años con algún menor. Y además todos procedentes de países como son pues Ghana, Mauritania, Mali y Senegal. En fin, todos países de lo que se conoce como el Sahel, que es una zona inestable, una zona con muchísima población, una zona donde está creciendo exponencialmente el yihadismo y el islamismo. Y claro, uno se pregunta, en fin, todos estos que han entrado, porque llegaron exactamente la noche del día 13, 4 autobuses y por la mañana del día 14 uno más, todos llenos de unas 60 plazas. Y bueno, pues esos son en torno a 300, 400 personas, ¿no? Bueno, de estos nadie ha preguntado por sus antecedentes. No sabemos nada. Vienen de países donde justamente hay un auge del yihadismo, de la radicalización islámica, y no sabemos nada. Sin embargo, uno se sube a un avión y prácticamente lo desnudan en el arco detector de metales y como lleves un corta uñas en el neceser, vamos, prácticamente te vas a la habitación de control de la Policía Nacional, ¿no? Entonces, bueno, esas son las contradicciones. Lo cierto es que nosotros sí que quisimos estar presentes el día 13 porque, en fin, recibimos una información y yo me quise desplazar personalmente a ese hotel que es de Comarruga, en el Vendrell, en la provincia de Tarragona.
y comprobar de primera mano lo que estaba pasando, porque es que todo se hace con nocturnidad, absolutamente de una manera oculta, en fin, de un reparto silencioso para que nadie se entere y efectivamente lo pudimos comprobar de primera mano. Es decir, llegaban, como dices tú, todas esas personas, todos esos varones de 18 a 40 años y todos perfectamente pertrechados y atendidos, eso sí, por la Cruz Roja, que es, en fin, una de las organizaciones que últimamente se está demostrando como colaboradora del tráfico de personas en el Mediterráneo. Bueno, al final lo que vemos es una barra libre a la inmigración ilegal y a la delincuencia. Lo que proponen en Vox es esa expulsión inmediata, pero en la mayoría de las ocasiones de su partido es silenciado. De hecho, no hace muchos días la mesa del Parlamento de Cataluña se negaba a leer un punto de Vox en el que pedía reconocer que la inmigración masiva representaba una amenaza para Cataluña, que fue lo que argumentó esa mesa. Bueno, lo cierto es que nosotros somos el único partido que denuncia pues esta invasión solapada, ¿no? Esta avalancha inmigratoria y en Cataluña pues ni las élites catalanas, ni siquiera otros partidos y también, y lo tengo que decir, ni siquiera el PP pues están por la labor de atender y de denunciar esta realidad. Ayer mismo el Cercle de Economía, esas élites catalanas, reunía a varios alcaldes catalanes, entre ellos el de Badalona, Albiol, y Albiol llegó a decir en esa mesa, en esa tertulia de alcaldes que si se les dejaba entrar a todos los que venían de una forma ilegal, había que darles papeles a todos, ¿no? Es decir, claro, es la política. El PP ya está en la política del papeles para todos, ¿no? Y desde luego, como dices, en el Parlamento de Cataluña, pues esa realidad, bueno, la realidad de la cancelación, la realidad de que se silencie nuestro mensaje es una cosa que venimos padeciendo desde que entramos en el Parlamento. Ahora ya, ayer, 14 de febrero, se cumplían 3 años de las elecciones catalanas del 21 y justamente en estos 3 años pues hemos padecido ese silencio, esa censura por parte de la mesa de la Cámara. Y efectivamente, bueno, ayer se negó de una forma absolutamente arbitraria a leer un punto prácticamente aséptico. Hablaba sobre la necesidad de poner control a la inmigración masiva y de que la inmigración masiva tiene obviamente una afectación en materia de seguridad, en materia de cohesión social o en materia de servicios públicos. Esto es lo que decía el punto. Pues aún así, la presidenta se permitió el lujo de negar la lectura de ese punto. ¿Qué está haciendo la Consejería de Interior? Porque mientras insisten en ese discurso de que Cataluña es completamente segura, la realidad de la calle y las imágenes de las que todos somos testigos dicen todo lo contrario. Exacto. Perdonad. Resulta que, como dices, yo al consejero Elena de Interior le reprocho prácticamente día sí día también que él tiene un mensaje que es que Cataluña es segura y aquí todo va bien, ¿no? Cuando la realidad es absolutamente la contraria. Esa inmigración masiva ha tenido consecuencias evidentes en materia de inseguridad. Bueno, pues ahí están los datos, pero datos facilitados por la propia Consejería de Interior y la propia Consejería de Justicia. En Cataluña, por ejemplo, el 50,3% de los presos de media en las 14 cárceles catalanas son extranjeros. Si hablamos de menores de 25, ese porcentaje se eleva al 74%. El 60% de los detenidos en Cataluña en el año 2022, que es el último dato que nos han facilitado, el 60%, 6 de cada 10 son extranjeros. Si vamos a la ciudad de Barcelona, ese porcentaje se eleva al 80%. Es decir, 8 de cada 10 detenidos en la ciudad de Barcelona. Y así podríamos seguir con tantísimos datos que ellos mismos nos han facilitado. Y, claro, cuando a uno denuncia esa realidad, pues enseguida le ponen la etiqueta de xenófobo, de racista, cuando lo que realmente es embridar todo este asunto que se ha desbocado en Cataluña y que está provocando un aumento clarísimo de la inseguridad. Podemos ir a un caso concreto, por ejemplo, el aumento del 60% de los asesinatos o en materia de violaciones, 755 en 2022 según el balance de criminalidad del Ministerio de Interior, 1.213 en los 9 primeros meses de 2023. Es decir, no tenemos el último dato del cuarto trimestre porque no lo ha publicado el Ministerio, pero ya en el año 2022 duplicábamos los datos, por ejemplo, de otras comunidades con similar población como Andalucía o Madrid, 755 frente a 300 y pico, y este año ya estamos en 1.213 en los 9 primeros meses de cada mes. Alguien tendrá que decir algo de este aumento de la delincuencia violenta, de los delitos sexuales. Alguien tendrá que decir algo sobre lo que está pasando. Desde luego en Vox tenemos soluciones y hay alternativa a todas estas políticas que está llevando a cabo el separatismo y la izquierda. Desde luego nosotros hemos dicho en materia inmigratoria que hay 3 cuestiones que hay que atender. En primer lugar, bloqueo inmigratorio para los que llegan. En segundo lugar, remigración.
para los que están aquí de una forma ilegal, y en tercer lugar, preservar nuestra identidad, porque eso también es clave frente al islamismo. Pues Sergio Macián, muchísimas gracias por estar con Muy nosotros. bien, muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Adiós. Y nos vamos ahora hasta Galicia, porque como bien apuntaba antes Enrique, esta comunidad autónoma también tiene un grave problema con las drogas y este domingo se celebran las elecciones autonómicas. Ayer mismo éramos testigo de cómo un grupo de personas abucheaba al ministro de Interior, a Fernando Grande Marlaska, a las puertas de un restaurante al grito de asesino, de fuera y Marlaska dimisión. Al finalizar ese acto ya no estaban esas personas, pero esta es la imagen que teníamos a la entrada de Marlaska en este restaurante. Concede Alfonso Rueda una entrevista esta misma mañana, asegurando en el diario El País, el candidato del Partido Popular a la reelección, que no se ve presidente, teniendo que pactar. Veamos quién es quién en estas elecciones y, sobre todo, quién es realmente Ana Pontón y el Bloque Nacionalista Gallego y sus propuestas. La cuenta atrás ya ha comenzado para los gallegos. Quedan pocos días para ir a las urnas y ya han comenzado las quinielas sobre qué partido ganará y de la mano de quién conseguirá formar gobierno. Tras las declaraciones de Feijóo sobre su encuentro con Junts, su partido empieza a ser el enemigo a batir para el resto de candidaturas que intensifican al unísono su campaña de desgaste contra el PP. Pero entre tanto combate incluso salen a relucir las contradicciones de uno y otro candidato. El socialista Gómez Besteiro se ha presentado como el azote del nacionalismo gallego, una idea que sorprende tras las cesiones de su presidente Sánchez a partidos como el PNV, Junts o Esquerra. No obstante, el gallego ha trasladado a su tierra el modelo de Pedro Sánchez. Si bien el BNG pudiera ganar las elecciones de su mano, el socialista se presenta como la fuerza auxiliar para el nacionalismo gallego. Un nacionalismo representado por Ana Pontón y cuyo modelo parte de arrastrar a Galicia al conflicto identitario y territorial. Pontón, nacionalista acérrima, que dejó de hablar incluso español a los 15 años. El Partido Popular, por su parte, parece lamentarse ahora de haber nacionalizado la campaña. Los temas de Galicia no se tratan, poco lo que atañe, por ejemplo, a la educación. La clave lingüística de los de Alfonso Rueda pasa por la no imposición del monolingüismo. Eso cuando, por ejemplo, en la justicia se exige el gallego e incluso para conseguir el título de ser profesor. Y también en su Parlamento, donde todos se expresan en gallego. Una desazón. Sensaciones, ¿cómo veis esta recta final de campaña y sobre todo qué es lo que puede ocurrir este domingo? Porque es clave para muchos de los asuntos en un momento en el que tenemos a esa izquierda capitaneada en Galicia por el Bloque Nacionalista Gallego, que no es más que el proyecto comunista que intenta también afianzar ese proyecto soberanista. Yo he expresado mi opinión sobre este asunto, que no es la misma que tienen seguramente algunos de nuestros contertulios y otros que están en esta casa otros días, y he dicho que a mí hablar con Junts no me parece mal. Yo lo llevo diciendo desde el mes de julio. Pero es que no me parece mal en política hablar con ningún partido político que tenga, obviamente son partidos legales, que tienen representación parlamentaria, que tienen sus diputados, y con los que seguramente muchos de los diputados de otros partidos se encuentran en la cafetería y charlan constantemente. Vamos a ver, yo creo que la experiencia de la derecha hablando con quien está en el otro lado, en este caso, recordad cuando Aznar hablaba con ETA. Aznar habló con ETA y envió emisarios a hablar con ETA. Y había digamos que opiniones muy encrespadas, muy enconadas, a favor, en contra. Pero lo que sí acabó sabiendo el Partido Popular es que cualquier cosa que tú hablabas con ese tipo de gente era filtrada. Es decir, que no había ningún digamos, mecanismo que dijera, no, es que son gente seria y si tú quedas a hablar con ellos discretamente, ellos van a guardar la discreción de una conversación privada, etcétera. No. Para esta gente, para Junts, para Esquerra, para Bildu, tal, no existe ese código. Entonces yo me he cansado de repetir que creo que cometió un gravísimo error el Partido Popular teniendo conversaciones privadas y no con luz y taquígrafos con la gente de Junts, o con la gente de Esquerra, o con la gente de quien sea. Es decir, vamos a ver, ¿usted quiere hablar con los de Junts? Muy bien. Vamos a hablar con los de Junts.
tal día, tal hora, y este es el orden del día. Señores, ¿renuncian ustedes a la unilateralidad para el futuro? Señores, ¿reconocen públicamente que se equivocaron? ¿Asumen el enorme error y las consecuencias nefastas para España de sus decisiones? Tal. Si ustedes están dispuestos a hablar a partir de estas... Vamos a ver de qué podemos hablar, pero sobre todo lo vamos a hacer con luz y taquígrafos. Esa es mi opinión. No se hizo así, no lo hicieron así. Se reunieron clandestinamente, por así decir, de forma, desde mi punto de vista, completamente errónea, y van a pagar y están pagando las consecuencias de esas reuniones que, insisto, que a mí las reuniones como tal no me parecen mal. Yo vuelvo a repetirlo, sé que algunos no estaréis de acuerdo. No. A mí no me parecen mal, me parece muy mal que no se hagan públicamente. Si las enfocas como las has hecho tú, pues desde luego que sí. Usted se arrepiente, usted quiere ir a la cárcel, usted tal... Pero hombre, ya sabemos cómo negocia el Partido Popular esta cuestión. De hecho, es uno de los grandes dramas de España, la cesión constante del Partido Popular y el Partido Socialista al separatismo. Sí, sí, es así, es literalmente así. A mí me parece uno de los grandes dramas de España y así tenemos las consecuencias. Las estamos viendo todos los días, por desgracia. En cualquier caso, Galicia. Yo creo que el Partido Socialista se va a derrumbar, sí que lo creo. Yo creo que luego Vox pues sí que va a tener representación política, al menos por 2 provincias, no voy a decir cuáles, pero yo creo que en 2 provincias. Teruel y Murcia. Bueno, en 2 provincias en las elecciones gallegas. El optimismo. Y luego, no es optimismo, yo creo que es realismo puro y duro. Otra cosa es que a lo mejor a algunos se les escuece. Y lo que sí que veo es que el Partido Popular se ha equivocado de forma tajante en esta campaña electoral otra vez. También por el asunto de las negociaciones con Junts. Eso es gravísimo. Es decir, cuando Junts lo que está pidiendo es la ruptura de España, cuando Junts lo que quiere es la separación de una parte del territorio nacional, cuando son unas personas que han infringido y vulnerado todo el ordenamiento jurídico con delitos gravísimos contra la unidad nacional y la convivencia y la solidaridad entre todos los españoles. Negociar con esta gente términos como, por ejemplo, el indulto es una verdadera barbaridad. Y además... En un contexto, un segundo, perdón. En un contexto, además, en el que estamos en unas elecciones, yo pregunto, ¿un votante medio del Partido Popular, esto le crea optimismo o desazón y desamparo? Yo estoy convencido que desamparo y desazón, es decir, ninguna clase de optimismo. Es decir, lo que necesitamos es motivar a los españoles, que los gallegos sepan que va a haber cambios. Y yo pregunto, ¿qué cambios va a haber en Galicia con el Partido Popular? Ninguno. El Partido Popular en Galicia es una especie de nacionalismo... Lo que pasa es que ya están consiguiendo, fíjate Ignacio, perdóname, están consiguiendo el foco. Claro. El foco debería estar en que el PSOE se hunde. Eso es. Ese, para mí, ese es el titular, pase lo que pase ya en las elecciones gallegas. ¿Por qué están consiguiendo ese cambio? Vale. Por una metedura de pata... Y el auge del nacionalismo gallego. Y el auge del nacionalismo gallego tiene unas causas. ¿Por qué el nacionalismo gallego tiene ese auge? ¿Cuál es la razón de que la ventana de Overton en Galicia también se haya desplazado de tal modo que hay cada vez más personas que aceptan los postulados del nacionalismo gallego? Y eso seguro que tiene mucho que ver con muchas de las cosas que ha hecho el Partido Popular en los últimos 4 años, 8 o 12 en Galicia. Es decir, si acabas convenciéndole a la población de que algunos de los postulados del nacionalismo gallego ya están bien y son buenos para los gallegos y para Galicia, pues ¿qué te pasa? Que en el momento en que en una campaña electoral como esta metes 1 o 2 patas, la gente dice, bueno, pues al BNG, porque ya no está tan lejos, ya no es una cosa dramática que el BNG pueda gobernar. Pero bueno, yo creo que el Partido Popular tiene que reflexionar sobre qué está haciendo en determinadas comunidades autónomas. De hecho, el propio Bloque Nacionalista Gallego, lo comentaba yo ayer aquí, en su programa electoral no está pidiendo el gallego en todos los ámbitos de la administración porque el Partido Popular ya lo ha implantado. Lo que pide es que en vez del inglés se estudie el portugués. Pero si tenemos que leer en España, y me voy enseguidita, no quiero monopolizar el uso de la palabra, como el Parlamento de Baleares en España. Si lo leen en cualquier parte del mundo, deben decir, estos españoles son muy raros, ¿no? El Parlamento de Baleares, después de 30 años, gracias a que unos señores, que son los de Vox, se ponen pesados y les dicen a los del PP, oye, en este Parlamento las cosas que salgan, los escritos que salgan, las comunicaciones que salgan, tienen que salir en las 2 lenguas oficiales. Muy especialmente en el español, que es la lengua oficial del Estado. Y este Parlamento es uno de los parlamentos del Estado, es una institución del Estado español también. Bueno, pues eso es una grandísima noticia, que se aprueba después de 30 años, que todas las comunicaciones que salían
exclusivamente en catalán, salgan en las dos lenguas. ¿Sabéis quién adoptó esa decisión en su día en el Parlamento Balear? ¿Os acordáis de Soler Cladera? Este que también fue presidente de las Islas Baleares, que luego se hizo soberanista y está ahora con la independencia de las Islas Baleares y tal. Fue este señor, un señor del Partido Popular, fue el que impuso la lengua catalana sola y exclusivamente en el Parlamento Balear. Y ha tenido que llegar Vox y exigir. Pero tienes que leer... Son datos objetivos. Pero insisto, que tienes que leer, lamentablemente, cómo en el Parlamento gallego eso no es posible. Roberto. Yo voy a retomar con las palabras que decía Julio. Efectivamente, Julio hablaba de negociaciones que se han podido hacer mejor o se han podido hacer peor, pero es cierto que la hipérbole, una vez más, de Vox, de yo no haría nada, yo no hablaría con nadie, yo todo es no, todo es en contra, creo que es un pensamiento erróneo a todas luces. Nosotros ni hemos decidido, ni hemos negociado nada absolutamente con nadie, porque si de hecho lo hubiéramos negociado, estaríamos hoy gobernando, habríamos llevado una ley de amnistía al Congreso de los Diputados, cosa que nosotros no hemos hecho. Eso lo ha hecho el presidente Sánchez. Y vuelvo a retomar, con otras palabras de Julio, porque como habéis sacado tantos temas encima de la mesa, vuelvo a retomar las palabras de Julio cuando decía, es que nadie se está fijando realmente en la humillación de Pedro Sánchez. O sea, Pedro Sánchez está humillado ante los nacionalistas gallegos una vez más, porque es que ni siquiera aspira a gobernar Galicia, que le apoyen para gobernar a él Galicia. No, él está aspirando como mucho a apoyar él de nuevo a los nacionalistas. Claro, y eso es el Partido Socialista Obrero Español. Eso es el partido con más historia de este país, que se conforma única y exclusivamente con apoyar de nuevo a unos nacionalistas en otra región de España, que en este caso estamos hablando de Galicia, cosa que no va a ocurrir porque Alfonso Rueda se presenta por primera vez a las elecciones gallegas y efectivamente Alfonso Rueda va a venir a mejorar todas esas cosas que les falta por mejorar en Galicia, porque la vida evoluciona y es verdad que ha habido un gobierno del Partido Popular con 4 mayorías absolutas y efectivamente ahora Alfonso Rueda impondrá sus ideas, impondrá sus medidas y Galicia seguirá avanzando sin el apoyo de Vox, porque efectivamente creo que gobernaremos con mayoría absoluta. Yo no sé si vos, no sé vosotros, pero yo me tengo la sensación de comentar unas elecciones sin estar en el terreno en un sitio que me es muy difícil desde fuera. O sea, yo sería capaz de comentar lo que puede pasar en Cataluña porque lo tengo muy vivo y porque tengo muchos contactos. Pero yo no sé si los temas de la no amnistía, le afectan un pimiento al señor de Galicia. No tengo ni idea. O sea, no sé qué se está cociendo allí. Lo que sí recuerdo, y desde aquí no veo que se use, pero igual desde ahí sí, es que el PSOE y BNG ya gobernaron una temporada y hundieron Galicia de manera que después apareció Feijóo con una mayoría absoluta jamás vista. No sé si eso se está usando, pero Sí, yo si fuera el PP lo usaría bastante, porque en aquel momento era, y además tengo anécdotas personales, porque yo recibía llamadas del PSOE en el gobierno poniéndome a parir consejerías del BNG y del BNG en el gobierno poniéndome a parir consejerías del PSOE, que eso ya es el fin, yo estaba en Madrid, no estaba en Galicia, ¿eh? O sea que ya peor no podía ir. Pues precisamente el Partido Popular, y ahora le doy la palabra a Enrique, ha esperado hasta última semana de campaña para arremeter contra el bloque nacionalista gallego. Me llamo Fernando Barrena y soy miembro de la Ejecutiva Nacional de Euskal Herria Bildu en el País Vasco. Persoas como Oriol tamén o que costa poder defender dereitos democráticos como é a autodeterminación. Enrique. Bueno, son dos temas muy distintos, entonces sobre lo de las conversaciones, las que mantuvo Martí Fluixá y tal, hablaré en otro momento si es pertinente. Voy a hablar de lo de Galicia muy brevemente. Yo soy de los que le conceden bastantes posibilidades a que no gobierne el PP. Voy a citar dos temas menores y el tercero que me parece claro.
Y eso que yo creo que Vox está desaprovechando el hecho de que Sánchez le esté haciendo la campaña. Sánchez ha dicho textualmente, pero textualmente, Sánchez ha dicho textualmente, si no fuera por Vox, Feijóo, este PP, hubiera votado sí a la ley de amnistía. Dice, bueno, pues más claro, ¿no? Dice, bueno, pues si es así, el que esté en contra de la ley de amnistía ya sabe quién tiene que votar. Pues a Vox, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso es la parte no tan anecdótica, yo creo que eso se le puede sacar punta, pero bueno. Después, el PP ha hecho... Yo creo que Sánchez miente, como casi claro, siempre. ¿Qué credibilidad? También ¿qué credibilidad tiene Sánchez? Yo creo que Sánchez... Pero a efecto de imagen y de campaña... Dice, ya, bueno, pero, pues entonces... Porque los de Junts le dicen, mira, estuvimos en tal sitio reunidos cenando, estuvo Turull y estuvo González Pons, y mira, y en un momento determinado González Pons dijo, tal, llevaba ya dos copas de cava, dijo, hombre, a mí tenemos que tal, y no sé qué, y son capaces de filtrar eso, pero si yo vuelvo a repetir, no te reúnas sin luz y taquígrafos nunca con gente que no tiene código. Estos tíos no tienen código. Y a eso le ha llegado a Sánchez. Y Sánchez se está riendo, porque ya se lo dijo en una sesión parlamentaria. Le dijo, pues si ustedes diga si se ha reunido, señor Feijóo. ¿Lo recordáis? Se lo dijo en el Parlamento. Lo saben perfectamente, como lo sabe media España. Pero ¿qué problema hay en hablar con alguien? El problema es hacerlo clandestinamente. O sea, aquí todo el mundo habla con todo el mundo. Leñe, que esto es política. No estamos hablando. Y si no te gusta que sean legales y que se presenten a las elecciones y tengan diputados, macho, actúa en consecuencia. Pero si se presentan y son legales, tienes que hablar con ellos. Terminará Enrique Calvet su argumento, pero tendrá que ser tras la vuelta de pausa de publicidad. No sé si sabían que a partir de los 25 años el cuerpo humano reduce la producción de colágeno y a los 40 lo reduce un 50% y cada año se reduce más y más. Pero tenemos la solución, el colágeno hidrolizado de Q77 Plus, que le va a ayudar a reparar esa falta de colágeno que provoca unos huesos y músculos mucho más frágiles, flacidez y dolor de articulaciones. El colágeno de Q77 Plus contiene colágeno hidrolizado de máxima calidad junto a ácido hialurónico y el exclusivo factor 77 para un efecto antienvejecimiento. Y no solo eso, el colágeno de Q77 Plus es de los más completos del mercado, incluyendo más activos como la vitamina K, que es vital para unos huesos y tejidos saludables, magnesio para un buen estado de la musculatura, retinol, que es un potente antienvejecimiento de la piel, y vitamina C como antioxidante para reducir los radicales libres. Pueden comprarlo llamando al 638 010101. Después de formar a 4 promociones y más de 100 líderes en distintos campos como la política, el periodismo, la empresa o el derecho, ISEP Madrid abre su proceso de selección para el 5º programa de liderazgo y gobierno. En nuestras aulas imparten clase los mejores y más reconocidos profesores. ...320 horas lectivas de octubre de 2024 a junio de 2025. 20 plazas exclusivas. Programa de liderazgo y gobierno. Inscríbete ya en el proceso de selección. Elige liderar. Alcanza tus metas con ISEP Madrid. It's the little things that mean an awful lot. La muerte es parte de la vida y por eso Pardos Design quiere convertir y recordar lo que fuimos. Dejar huella en la memoria de los familiares y amigos. Son únicos y pioneros en lápidas personalizadas. Pardos Design. Si eres socio del Club de Amigos, tendrás un 10% de descuento.
Ya estamos de vuelta en Dando Caña, nos acercamos a la 1 en punto de la tarde. Fíjense, se lo contaba antes, esa noticia de última hora de que Pedro Sánchez estaría dispuesto a indultar a todos aquellos que se quedaran fuera de la amnistía, porque en lo que está ahora mismo, Ferraz, lo confirmaba Félix Bolaños, es una amnistía a la carta para todos, incluyendo el terrorismo y el delito de alta traición. Bolaños acaba con las especulaciones sobre la amnistía. No tengo ninguna duda de que habrá un acuerdo y de que habrá ley de amnistía. Compartimos el objetivo. El objetivo es que seamos capaces de aprobar una ley que cubra a todas las personas que estuvieron involucradas en el proceso independentista y que con esa ley terminemos con los procedimientos penales y civiles y contables que tienen. Es decir, que abramos una nueva etapa. Habrá medida de gracia para todos y eso incluye amnistía también para los CDR condenados por terrorismo y para el propio Carles Puigdemont. En el Partido Socialista defienden la solidez de la norma. Es una ley valiente, es una ley reparadora, constitucional y desde luego el objetivo es que esa ley salga aprobada, además cumpliendo estos mismos requisitos. ¿Incluirá a todos esa amnistía? Bueno, lógicamente. Creo que se comprende mucho mejor después de esta revelación en campaña electoral del señor Feijóo que la apuesta por la convivencia es una apuesta de país. Y lo cierto es que la cercanía de las elecciones en Galicia supone para los de Sánchez un balón de oxígeno para cargar toda su artillería contra Feijóo. Yo creo que esta semana ha estado muy atravesada y por esa conmoción que ha causado el Partido Popular y todavía estamos esperando todos y todas que el señor Feijóo pida perdón a los ciudadanos con los que se manifestó al lado, ocultándole que él estaba también trabajando en los indultos y que estaba trabajando en un plan de reconciliación. Con las encuestas para los socialistas tirando a la baja, asumen que pueden apoyar al BNK. Se suma también la reacción por parte de los de Abascal. Vox tira de ironía en la red social de X y niega así que vaya a ser el soporte en Galicia para Feijóo. Desde Génova los populares se defienden, recordando que el ejecutivo de Sánchez ha sido quien ha tragado con las exigencias de los independentistas. Durante los últimos días las únicas dudas eran si el gobierno tragaba o Junts cedía. Pues el gobierno, como siempre, traga. Han estado poniendo el ventilador. Un ventilador mientras cerraban este acuerdo. Un ventilador para decir que todos somos iguales. Pues no. Será la próxima semana cuando la proposición de ley sea sometida de nuevo a votación en el Pleno. Y a todo esto se suma también el PNV de Ortúzar, que se ha aliado a Junts para que esta norma, la ley de amnistía, incluya precisamente los delitos de terrorismo y de traición. Termina su argumento, Enrique. Sí, solo recordar a esto que los indultos se otorgan a las personas que han sido condenadas. Por lo tanto, lo que está diciendo es que una vez que hayan venido a España, hayan pasado por un juicio y se les haya condenado, si es que merecen, entonces... Bueno, en cuanto a lo de Galicia, brevemente. Yo creo que, en efecto, hay muchas posibilidades de que no gobierne el PP o la derecha, como se quiera. Primero, porque el PP ha hecho todo lo posible para perder. Se puede hacer una campaña peor, probablemente, pero no en este planeta. Y además ha cometido errores antiguos, como no aparecer en los hechos, como dar por hecho la victoria, en fin, etc. Segundo tema, el PSOE ha comprendido perfectamente hace ya mucho tiempo, desde antes del 23 de julio, que nunca va a gobernar en solitario, eso ya no existe. O sea, el PSOE va a depender siempre de aliados frikis, antisistema, etc. Y el PSOE está haciendo todo lo posible para que gane el BNG, porque sabe que él ya no tiene posibilidades. Él ya no tiene posibilidades, salvo en Madrid, porque el BNG le apoyará en Madrid. Otra razón por la que evidentemente está empezando a haber una avalancha de votos hacia el BNG. Pero lo peor, lo que yo creo que va a ser decisivo es el sustrato social actual al que se va a dirigir la votación, que es lo que pasó el 23 de julio. Es decir, cuando tú tienes unas generaciones que han sido educadas en el desprecio, en el desprecio a España, que han sido educadas de manera aldeana, que una de las riquezas que empezó a salir, a sacar Galicia del retraso secular, que era cuando se empieza a implantar la educación en toda Galicia con las dificultades populares y se les enseña a hablar español. Eso se va perdiendo, pero es maravilloso que se vaya perdiendo porque eso es el futuro y brillante de mi aldea. Cuando tú tienes una población así, te pasan cosas como el 23J, que ni van a votar a la copia mala en cuestiones de lengua, como es el PP,
ni en cuestiones de separatismo como es el PSOE. Y te pasa lo que pasó el 23 de julio, que es el verdadero problema de la España actual. Como se ve, por ejemplo, en las todavía encuestas que se hace cada tanto, la cantidad de gente todavía capaz de votar al PSOE y todo eso. Con un último detalle, la amnistía, y lo dijo aquí creo que el ministro Margallo, la amnistía y toda la cosa, la amnistía, está en el número 37 de las preocupaciones de los ciudadanos gallegos. Y le suena a chino, vamos. A chino, vamos. Puede importarles asuntos de gestión para vivir mejor y después están, pues eso, en la euforia esta aldeano nacionalista como el futuro de la... Me refiero a una masa crítica importante que esta vez podría ser que desplazara a, vamos a decir, a la derecha, no solo al PP. No, el tema seguramente está muy ajustado y habrá que esperar probablemente a ver qué ha pasado con el voto exterior. Además, estamos hablando de que solo en Argentina hay 176.000 gallegos que pueden votar en esas elecciones. Es decir, no es una broma, estamos hablando de muchísimo voto exterior. No sé cuántos han votado, no tengo la información. Y, por supuesto, tampoco sé a quién han votado, pero ese voto... Se terminaba hoy, si no me equivoco, el plazo para que los gallegos en el extranjero pudieran votar. Robert. Sí, decía el compañero Enrique anteriormente que bueno, que era palabra de Sánchez, ¿no? Que Sánchez lo decía y que bueno, y que él lo daba por válido. Yo creo que la mayoría de este país ya no da por válida la palabra de Sánchez hace muchos meses, por lo tanto, credibilidad cero en cuanto a sus palabras del presidente Feijóo. Luego, es verdad que Enrique hacía un análisis, que además es interesante el análisis, pues decía, el PSOE ha asumido que ya no podrá volver a gobernar juntos, o sea, que podrá volver a gobernar solos, nunca. Eso es cierto, pero ¿y en qué momento ha pasado a saberse tercera fuerza política? Porque claro, es que esto no estamos hablando de que el BNG apoye al PSOE para que el PSOE sea presidente de Galicia, no, es que es al contrario. Entonces yo creo que la humillación va a más y todo esto es porque esta amalgama de favores nacionalistas, de partidos nacionalistas. El Partido Socialista se está descomponiendo, yo creo que lo hace a marchas forzadas según van pasando los días y fíjense hasta qué punto que un partido con la trayectoria, que lo decía antes, lo comentábamos con Julio, un partido con la trayectoria del Partido Socialista se conforma con ser tercera fuerza política en Galicia por todo lo que acarrea las decisiones que están tomando y los pasos que están dando en contra de toda la sociedad. Esta barra libre para toda la parte nacionalista, pues he ahí las consecuencias. No es que se conforme con ser tercero, no se conforma con ser tercero, lo que quiere es que el PP no gobierne. Exacto. Bueno, el único objetivo es que el PP no gobierne. Les da igual, tercero que cuarto que quinto. El PP no gobierna. También te diré, le da igual en Galicia, donde lleva mucho tiempo sin ganar. También es una elección. Entonces, en Cataluña, de alguna manera está dispuesta a sacrificar el PSOE. No haría lo mismo en Cataluña, ni va a hacer lo mismo en Andalucía, por el hecho, en efecto, de que no sea un bastión de la derecha. Ese es su único objetivo. Que es lo que le ayuda a nivel nacional. Que es lo que le hace perder Pero eso lo explicaste tú, Enrique, era un año o dos, cuando hablabas de que Sánchez ya no era el secretario general del PSOE, sino que era el secretario general de otra cosa. Bueno, no del PSOE que yo conocí, como dije ayer por la noche. Yo he sido 25, 27 años de este PSOE. Probablemente no me hubiera afiliado al PSOE de Largo Caballero, pero lo que sí puedo asegurar es que hoy en día antes me cortaría un brazo que que afiliarme al PSOE de hoy, porque me da vergüenza, por lo menos decir. Y cosas como el PSC no respetando el minuto de silencio, ya me hacen vomitar. Centremos el debate en la cuestión de la amnistía, porque el Consejo Europeo sigue con muchísima atención todos esos acontecimientos que afectan a nuestro Estado de Derecho, y precisamente en esta respuesta a una pregunta parlamentaria de los eurodiputados de Ciudadanos así lo asegura, además avisando que los Estados miembros son responsables de la aplicación de la legislación de la Unión Europea. Una noticia de última hora, por cierto: la Comisión Ética Judicial, es importante, ve conforme
a la ética la asistencia de jueces a concentraciones contra actuaciones políticas si consideran en peligro el Estado de Derecho y la independencia de la justicia. Esta comisión ética es un organismo totalmente independiente de los órganos del Gobierno, del Poder Judicial. Está compuesto por 6 miembros de la carrera judicial, elegidos directamente por los jueces y los magistrados españoles, también por un académico experto en ético-filosofía del derecho, y es muy importante lo que se asegura en este comunicado remitido hace apenas unos minutos a los diferentes medios de comunicación, porque consideran que la asistencia a ese tipo de actos se ajusta a esos principios de ética. Exactamente hacen referencia a mostrar su rechazo frente a un concreto acuerdo político de investidura y frente a la proposición de ley de amnistía. A ver si sale publicado en algún sitio eso, que es interesante. Sí. ¿Es un organismo oficial o es una asociación privada? Es un organismo oficial consultable. Sí. Ah, pues es muy interesante. Yo ni siquiera sabía. Claro, yo no soy del mundo jurídico, soy economista. No sabía de su existencia, ¿no? Y es español, ¿no? Es europeo. Es español. Está ligado, pues entiendo, que en base a esto ha sido el Consejo General del Poder Judicial el que le ha consultado y la Comisión Ética emite ese informe. En fin, esta semana también veamos el tenso debate en la Eurocámara acerca del uso del catalán después de esa visita de diferentes eurodiputados a Cataluña. Mi amiga Yana Tom. Debate bronco el que se ha vivido este miércoles en el Parlamento Europeo a causa del informe sobre la discriminación lingüística en Cataluña. En él se reclama el derecho de los niños a recibir educación en español. La jornada ha estado marcada por el intento de boicot por parte del PSOE, BNG, Junts y RC, quienes han pedido suspender el orden del día para que el informe no saliera adelante. Se han quejado de que lo recibieron el martes por la tarde y solo en inglés. A mí me parece paradójico que en un informe de una misión que trata la inmersión lingüística en Cataluña se nos envíe en un solo idioma, además de que se envió ayer por la tarde. Me consta que otros informes de otras misiones se han enviado con más tiempo de antelación. La popular Dolors Montserrat, cuya imparcialidad ha sido puesta en duda por varios eurodiputados de izquierda, ha defendido que se ha cumplido el procedimiento que establece la Eurocámara y finalmente el informe ha salido adelante. Miren, en 4 años y medio que llevamos en esta comisión de peticiones, todos los informes han sido en inglés, todos. En el debate, el eurodiputado de Junts, Toni Comín, ha asegurado que la lengua catalana está en retroceso. Todos los estudios de sociolingüística, todos, confirman que el catalán hoy está en retroceso. En la misma línea, Esther Sanz, de Podemos, ha destacado que el catalán se encuentra entre las minorías lingüísticas y culturales. Desde el PSOE, Cristina Maestre ha acusado a la derecha de montar un paripé y de no respetar los tratados. De aquí va a salir un informe sobre el que la Unión Europea no tiene competencias y ustedes se lo están saltando. Aquí están haciendo un paripé una vez más para hablar de lo de siempre, sin tener competencias y sin respetar los tratados. El jefe de Vox en la Eurocámara, Jorge Buxadé, ha denunciado un apartheid lingüístico en Cataluña. Ese modelo de inmersión lingüística es un modelo de apartheid lingüístico en el que, y se lee en este informe, acoso, persecución, falta de transparencia, imposición de cargas a las familias, señalamiento en los colegios. Al igual que Vox, desde el PP también han criticado que el PSOE y sus socios independentistas hayan intentado boicotear el informe. En cualquier caso, Europa ha dado hoy un paso más en la defensa del derecho de los niños para recibir educación en español. Opiniones en la mesa. No, a ver, eso es muy interesante que se haya visto ahora. Estamos en el 2024. ¿No? Un señor, un amigo mío, un tal Enrique Calvet, me explicó por qué no se había visto hasta ahora. Sí. Como Enrique está aquí, lo puedo explicar él directamente. Enrique. Hombre, de este tema podría hablar 2 horas y sé que no me vas a dejar, así que voy a hacer muy breve. No te lo pregunto. No las tenemos. Es verdad que lo lancé con ayuda de compañeros de Ciudadanos, este tema. Lo lancé en mi mandato a la altura del 2017, por supuesto, y llevé allí a una señora de una familia de niños de Balaguer, que nos hizo llorar a todos en la comisión del Parlamento, porque ella misma se puso a llorar cuando tuvo que emigrar de su pueblo a otro porque sus hijos recibían acoso organizado por otros niños forzados por sus padres. O sea, era horrible porque pedía el 25%. Bueno, y cosas de estas. Y lancé a lo que tú te refieres, lancé lo de Putin, con ayuda de Jean-Marie Cavada, que era un eurodiputado francés que estaba muy obsesionado con eso.
En ambos casos, voy a decirlo así, la Embajada de España, porque lo voy a decir así, el PP y el PSOE hicieron todo lo posible por sofocarlo. Eso es lo que quería que dijeras. Y entonces es lo que me escribiste. una etapa que me alegra mucho que ahora esté llegando a buen tono, y además por una amiga mía, que es curioso, Yana Tom, la presidenta de esta comisión, la que ha venido a España, de hecho, ella es estonia de la minoría rusa y allí defiende el uso del ruso porque están francamente marginados y machacados. O sea que ella es muy sensible a las cosas de los idiomas y se ha dado cuenta que lo que se producía en Estonia de cara a los rusos es lo que se produce en Cataluña de cara a los hispanohablantes, ¿no? Y lo ha hecho y me alegra mucho y le he felicitado. Pero el problema es ese, el problema es... Voy a decir una cosa buena para mi amigo don Roberto. Hay un momento histórico en Europa que se produce hace unos meses, que es cuando el PP deja de jugar al disimulo, al no se meta usted en lo mío, deme dinero, pues, pero eso lo arreglamos, no es tan grave, no es verdad que sean racistas, no sé qué... Y hace unos meses eso ha cambiado y eso es muy importante porque Europa ahora tiene que ver que se está atentando contra los derechos fundamentales. Enrique, Josep María y yo hemos vivido allí e incluso hemos estado en ese Parlamento. El problema yo creo que es bastante sencillo. Todo lo que se pueda hacer en una comunidad autónoma por amor a la lengua de tus ancestros, todo lo que se puede hacer por el catalán o por el gallego, a mí me parece estupendo. Siempre y cuando se priorice que lo que se haga no vaya en detrimento de las necesidades básicas de la gente y, por supuesto, no vaya en detrimento del ejercicio de los derechos fundamentales de las personas. Y del bien común. Hay un momento en Cataluña en el que no es que se prime o se legisle para impulsar y apoyar el catalán, sino que se legisla y se imprime una cultura y una educación para ir contra el español. Es decir, hay un odio a lo español, al idioma español y a los que se expresan en español, y a los que rotulan en español, y a los que en el colegio exigen que a sus hijos les eduquen en español. Hay un odio, porque esa sociedad se está criando en el odio, como están criando en el odio en otras partes de España, contra el español y lo español. Entonces, si no sales de eso, vas a tener cada vez más odiadores y sembradores de odio contra lo español, los españoles, lo que significa la hispanidad, etcétera, etcétera. Ese es el camino. Sí, Entonces, claro, está claro. En Galicia están recorriendo ese camino también, van un poquito por detrás de Cataluña, pero están recorriendo el mismo camino. Entonces, estamos muchos advirtiendo de que eso, primero, genera fractura social, genera un empobrecimiento para las personas que son víctimas de esos sistemas educativos y culturales, porque cuando llegan a la mayoría de edad resulta que no se expresan, no saben expresarse, no tienen comprensión lectora ni comprensión de expresión en idioma español, que es uno de los grandes idiomas que hay en el mundo y que es una herramienta fantástica en tu vida profesional, para tu vida profesional y personal, en todo el mundo. Pero bueno, como eso también hay que... una cosa que es tan evidente, como tantas cosas evidentes, hay que hacer un ejercicio y un esfuerzo enorme por explicarlo, pues estamos en esa situación. Y ahora se está explicando en Europa. Claro, ahora por fin se puede explicar en Europa, porque además de lo que usted ha dicho muy bien, se está utilizando el idioma para crear una frontera separatista de cara al exterior. O sea, también es un instrumento. Se toma el idioma y eso no solo por el odio que se crea, sino como instrumento separatista. La lengua catalana catalana está en retroceso. Chiquet, que tenéis 700.000 musulmanes. ¿Qué creéis que van a hacer? ¿En qué creéis que van a hablar? Están escandalizados. Pero si tenéis que poner academias de árabe cuanto antes. Pero si la lengua catalana está en retroceso, sí. Los que están en retroceso son los catalanes. Sí. Es que no va a haber catalanes, ¿no lo entendéis? Es que sois tan miopes. Yo ya conté que hace 5 o 6 años, en un 25 de diciembre, que es cuando iba por la mañana paseando en la segunda calle más importante de Manresa, que es el Cor de Cataluña, o sea, zona dura, no oí ni catalán ni castellano. Lo único que oí es marroquí. Y yo voy con mis hijos a comprar todo lo que oí. Eso hace 5 o 6 años.
Sinceramente, lo que decía Julio, yo creo que hay que llevar esto al extremo del odio, de la gente que rotula, la gente que habla, la gente que quiere estudiar en castellano, pues es donde realmente existe el problema, porque si nos bajamos un poquito más para abajo, en la Comunidad Valenciana también hay un sentimiento muy arraigado de gente que habla valenciano en sus casas, en su vida particular, y no lo llevan hasta ese extremo. Por lo tanto, yo creo... De momento, sí. Por ahora. Bueno, por ahora, pero de momento es verdad que llevan un montón de generaciones conviviendo con el valenciano. Yo conozco casos particulares que iban al colegio en castellano, en sus casas les hablaban valenciano, porque es verdad que no tiene que ir una cosa en detrimento de la otra, no tendría por qué ir una cosa en detrimento de la otra. ¿Cuál es el problema? Pues efectivamente, si nos subimos de nuevo a Cataluña, donde el odio prima por encima de cualquier decisión o de cualquier acuerdo normal. O sea, cuando tú ya estás obligando a alguien a rotular en catalán porque tiene una serie de beneficios, cuando tú estás obligando a que unos niños, por ejemplo, yo no conozco el caso que contaba Enrique anteriormente, pero ya solamente el hecho de que un niño con 7, 8 años, 9 años, le hagan bullying sus compañeros porque quieran estudiar castellano, pero además ese bullying venga fomentado por parte de los padres, creo que ya es rozar unos límites que vamos, no se deben permitir bajo ningún concepto, vamos. Antes de que intervenga, o hagan bajar a un niño al patio porque es hijo de Guardia Civil. Pues esas cosas... ¿Y eso queda impune? Claro, pues esas cosas son las que no se pueden permitir bajo ningún concepto. Ignacio. Totalmente de acuerdo con todo lo que se ha dicho aquí. La verdad es que parece increíble, ¿no?, que en España tengamos este problema, es decir, que se esté atacando y arrinconando a los que quieren hablar español en algunas regiones de España. Pero yo vuelvo a entrar otra vez también en las causas. Y yo creo que hubo un punto de inflexión muy claro. 1998, Ley de Política Lingüística en Cataluña. No sé si recordáis esta famosa ley de Jordi Pujol. Ley de normalización. Nos afectó a ese señor y a mí en la votación. Eso es. Y... Votamos esta ley. ¿Se recurrió al Tribunal Constitucional? No. ¿Sabes por qué? Hubo una campaña furibunda. No se recurrió al Tribunal Constitucional. No sé, hubo una campaña furibunda yo sé por qué, para Julio, que por lo también. menos el defensor del pueblo la recurriera. Sí. ¿Se recurrió? No. ¿Por qué? El presidente del gobierno, que era en ese momento José María Aznar... Por los pactos del Majestic. Efectivamente. Fuera. Es decir, ese fue uno de los grandes puntos de inflexión que tenemos. De tal manera que hoy se están vulnerando derechos fundamentales y un ataque total y frontal a la solidaridad y a la justicia de las familias, no en Cataluña, que también, por supuesto, pero a todas las familias de España, que muchas de ellas se quieren ir a Cataluña a vivir y no pueden precisamente por este problema. Porque es un problema en Cataluña, sí, y de Cataluña y del resto de España. Es decir, que cuando un ciudadano español o extranjero se quiere ir a Cataluña y vivir y habla español con naturalidad y no sabe hablar catalán porque es de Huelva y se quiere ir con su familia ahí, no puede. Es decir, se le está discriminando y por tanto se está atacando a los derechos fundamentales de los españoles y no solamente de los españoles en esta tierra. Y esto tiene unos causantes. Y esto tenemos que terminar con ello, sí, o sea, de verdad, esto es una cuestión sumamente grave e importante, tanto que es necesario paliar este problema para empezar a afrontar también otros asuntos también en Cataluña y en el resto de España. Y esa ley de normalización lingüística o ley de política lingüística fue copiada, literal, en otras regiones de España, también por desgracia por el Partido Popular. Hago una cuestión más. Esa ley dice que la lengua propia de Cataluña es el catalán. No, la lengua propia de Cataluña es el español y el catalán. Son las dos lenguas propias en Cataluña. Y nosotros desde Vox no queremos arrinconar al catalán. Lo que queremos es que la gente se pueda expresar tranquilamente en español o en catalán con total normalidad ahí donde compete, no en el Congreso de los Diputados, porque no es una institución del Estado y no es una institución catalana. Es decir, yo entiendo perfectamente que en Cataluña la gente se expresa en catalán y es normal y es común, incluso hay que fomentarla, hay que proteger el catalán, pero no se puede arrinconar bajo ningún concepto al español, que es la lengua común de todos los españoles. Y además, desde el punto de vista sociopolítico, eso también tiene otra característica, porque mucha gente identifica nación también con lengua. Entonces, si tú promocionas el catalán, parece que la lengua, como decía en ese caso la ley de Jordi Pujol, la lengua catalana. Es decir, que parece que la lengua propia de Cataluña como nación es el catalán. Claro. No, es que Cataluña ni es una nación, ni lo va a ser, ni por supuesto el catalán es la lengua propia de Cataluña, porque es también el español. Julio Ariza, nos tenemos que despedir, pero te seguimos en Telegram. Muchas gracias.
Muchas gracias. ¿Qué estás contando en tu canal de Telegram? Os recuerdo que los españoles, por la Constitución, dice que tenemos el deber de conocer el español. Así que habrá que cumplir. Si no te lo dan en la educación... Habrá que cumplir la Constitución, ¿no? Conocer y usar. Bueno, el sentido común. Y si podéis entrar en el Telegram, fantástico. Y si podéis haceros socios del Club de Amigos, pues estoy dispuesto a coger el teléfono yo personalmente y daros la bienvenida. Así que ojalá que muchos toméis esa decisión, que además ya sabéis que a partir de la nueva ley de micromecenazgo hace que cualquier aportación al Club de Amigos prácticamente os salga lo comido por lo servido. O sea que ojalá que os animéis muchos para que esta televisión pueda continuar. No, ya un segundo, es que creo que es de justicia. Cuando has hablado de la ley de normalización lingüística, si la conocíamos es muy rápido, pues mira, este señor y yo estábamos en el grupo del PP, que se rompió ahí, y este señor y yo, y alguno más, acabamos fuera. Lo sé. Y en Madrid, de la patada que nos pegaron. Julio, nos vemos mañana. Precisamente veamos en qué consiste ese informe de la UE, lo que dice sobre el bilingüismo en Cataluña, y nos vamos ahora con Gaby y sus crónicas de manicomio. El retrato de Bruselas del sistema lingüístico en Cataluña pone los pelos de punta. Desde el acoso diario a las familias que piden clases en español para sus hijos hasta las propias autoridades que incumplen las sentencias, la región se ha convertido en una zona donde impera la ley del separatista. Porque sí, por inverosímil que parezca, hay niños que no pueden tener clases de español en España. El borrador que elaboraron los 6 eurodiputados que visitaron Cataluña el pasado diciembre pide de entrada que ambas lenguas tengan la misma consideración en las aulas. Sin embargo, solicitarlo conlleva discursos de odio tanto contra los padres como contra los niños. El caso de Canet de Mar ha sido uno de los que más impacto ha tenido, pero esta es la realidad de muchas familias en la región. Esto es un caso más de los que hay y lo que pretendemos es que no quede impune, que estas cosas que se hacen en la red parece que no duelen, pero en realidad sí que hace mucho daño. Y lo que queremos es perseguirlos para que no pase más veces esto. El texto europeo relata cómo han conseguido hacerse a la idea de la situación a través de entrevistas precisamente con esos padres afectados, con niños, con profesores y con los jueces. Contra esto, las autoridades se defienden y dicen que todo funciona perfectamente. Aquí destaca, afirman los eurodiputados, el nulo interés del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por el uso razonable del español en las aulas. Pero es que no marginar el castellano, de hecho, es cumplir nuestra Constitución. La Carta Magna establece que es la lengua oficial del Estado, que todos los españoles tienen el derecho a usarla y que las demás lenguas son cooficiales en las distintas comunidades autónomas. Pues la realidad es que tristemente esto en Cataluña no se cumple. Por ello, en el informe se expresa la necesidad de que se considere lengua vehicular el español y se respete la sentencia del 25%. La falta de colaboración por parte de la consejera de Educación, Anna Simó, llamó la atención de los parlamentarios durante su visita. Simó justifica la marginación del español de este modo. Dice que la sintaxis en ambos idiomas es muy parecida, por lo que los niños tienen suficiente con ver la televisión o usar redes sociales. También culpa, ojo, a los inmigrantes de una caída, dice, del 20 o 30% del uso del catalán entre la población de algunos territorios. A los inmigrantes, por cierto, también les culparon del desastroso resultado de Cataluña en el informe PISA. Los niños llevan un atraso de más de un curso en matemáticas. La situación está todavía peor si nos fijamos en las competencias en lectura y en el caso de ciencias la cosa está en torno a medio curso, que tampoco es un buen resultado. La oposición lleva años luchando porque esta anomalía se tome en serio en Bruselas a pesar de los continuos boicots del socialismo, del separatismo y de la izquierda más radical. Pero este informe ha hecho realidad algo indispensable. Las enmiendas podrán presentarse hasta el 1 de marzo y la votación final está programada para el martes 19. Gabriel Serrano con sus crónicas de manicomio. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba. Hay que reconocer pues, que en la educación está habiendo como un vacío, ¿no? Que no se experimenta y no se da las herramientas necesarias a los estudiantes para poder hacer frente pues, a distintos, no conflictos, sino a lo que vivimos hoy en día, que es la era digital, por ejemplo, iba a decir, sí, perdón. Es que este manicomio me estoy volviendo loco todos los días, porque hay cada cosa, y lo que vamos a ver sí que es de manicomio, porque hay un manifiesto que hicieron diferentes autores de la universidad, el manifiesto de lectura de Ljubljana, y ellos dicen que las sociedades se enfrentan a transformaciones fundamentales a medida que las tecnologías, pues en esta era digital que están marcando la forma en la que vivimos, sí. Interactuamos, experimentamos, estudiamos y aprendemos. Aquí lo que dicen es que ahora, pues con esta era digital y las diferentes tecnologías que tenemos, hace falta
que haya más lectura de libros de texto y sobre todo en las universidades. Estos autores, claro, aquí dicen que la herramienta pues más importante y se está perdiendo es el pensamiento crítico y analítico de los estudiantes, y estamos creando, es como si los estudiantes estuviéramos siempre en barbecho, que no hay cultivos, y esto está ocurriendo siempre en las universidades. Y esto lo hacen diferentes autores, diferentes profesores de universidad, y luego ministros de distintos países también lo han firmado. Por ejemplo, en España, Joan Subirats, el ministro de Universidades, pues también ha participado en este manifiesto, y esto es de octubre de 2023, y hasta ahora pues diferentes países se van uniendo. Y una de las autoras que lo firma es Margaret Atwood, una escritora, el cuento de la criada, por ejemplo. Eso te voy a decir, la del cuento de la criada. Esta autora en 2012 dijo que si no hay lectores y escritores jóvenes, pronto tampoco habrá lectores y escritores mayores. Evidentemente, pues ese cambio generacional. La cultura de la palabra escrita habrá muerto, y también la democracia. Entonces, esto tiene que ver con el informe PISA que antes se ha comentado en el vídeo, ¿no? Los puntos que España está sacando en comprensión lectora, en matemáticas, en ciencia. Claro, si esto va parte de la base de la sociedad, que es los niños en la educación, cuando ya van creciendo y llegan a la universidad, pues ese pensamiento crítico y analítico no existe. No somos como esponjas. Los niños en general son como esponjas que absorben todo lo que ven, todo lo que escuchan, todo lo que oyen. Pero si la universidad no se enseña estas materias como debe ser, el pensamiento de los universitarios en este caso es plano. Pero a la universidad llegas tarde, ¿eh? Eso tiene que comentarlo desde antes, desde mucho antes. Yo recuerdo, claro, por eso digo que la base en el informe PISA, que es de niños, si ya cuando van creciendo va a haber cambio generacional. La frase más seria sobre educación que he encontrado yo la dijo un señor, que supongo que la repitió, que dijo solamente los niños tienen que aprender solo a leer, escribir y sumar. Al decir sumar se refería a sumar, multiplicar, dividir y restar, ¿no? Si supieran eso en la educación infantil, ya estaría. Claro, aprender a leer es leer mucho. Y yo siempre le he añadido lo mismo. Añade hablar, que no pasa nada, ¿eh? Porque es muy parecido. Pero es que no saben ni eso. Entonces, cuando llegan a la universidad, es que la universidad... Yo cuando di clase me encontré que la universidad fue al segundo año la prolongación de la ESO. O sea, lo que tenía delante no eran universitarios. Eran el tercer curso, cuarto curso o quinto curso. En este caso, el séptimo curso de la ESO sería. En aquel momento era BUP, sería el cuarto de BUP. Es decir, y además que los planteamientos que habían llegado eran los mismos de allí. Con lo cual, pero es que los niños ya venían perdidos. El peligro ahora no está en que los niños y niñas vengan perdidos, en que los profesores eran niños de aquella época perdidos. Con lo cual no tienen ni puñetera idea de casi nada. Enrique. Y yo creo que nuestro loquero oficial ha levantado un tema trascendental que además no sabemos muy bien cómo abordar. Y es, en efecto, pues yo qué sé, probablemente sea de una importancia incluso superior a lo que fue la invención de la imprenta. La del fuego puede que fue la más importante de todas, pero vamos, la invención de la imprenta, etc. Es decir, estamos ante el principio de una era donde hemos sido aprendices de brujo de manera imparable, ¿verdad? Y con estas nuevas tecnologías, toda esta globalización de la comunicación y todo esto, ya que se ha pasado a la educación, etcétera, pues no sabemos muy bien cómo hacerlo, ni sabemos muy bien si se va a acabar o cómo se va a acabar, porque es además acelerado los cambios, ¿no? Las primeras medidas no son halagüeñas, en el sentido de que hay una evidencia de que una manera consensuada en el mundo de medir la inteligencia demuestra que ahora mismo el mundo, de alguna manera, o los universitarios, lo que sea, son menos inteligentes que hace unos decenios, ¿no? Es decir, se está perdiendo una manera, ¿no? A lo mejor se está desarrollando otra, pero es evidente que estamos en sociedades más perdidas, más fragilizadas, sociedades que creen que saben, que es lo peor que puede saber, y además dogmatizan, que creen que saben, porque lo ha dicho Internet, etc. Yo creo que eso es muy grave, pero hay que dejar hacer la naturaleza, es decir, bueno, estamos intentando, de pronto decimos vamos a prohibir los teléfonos a los niños, que me parece muy bien, afortunadamente, o la inteligencia artificial, a ver si la... Pero
estamos a la defensiva. Realmente, ¿cómo acabará todo esto? ¿Cómo acabará la especie humana? Pues desde luego se enfrenta a unos retos que son casi una mutación en la inteligencia. Yo sinceramente creo que el tema efectivamente merece un estudio más profundo, porque hay evidentemente muchísimos inputs, ¿no?, que nos dan datos sobre esto, pero yo creo que hay algo que es común y que todos lo estamos viendo a nivel de educación, a nivel de la propia vida de los jóvenes, que creo que falta mucho la política del esfuerzo. Yo creo que la política del esfuerzo es la que tiene que marcar un poco el futuro de todos los españoles, porque tú dices, bueno, puedo aprender a leer, que decía el compañero Josep María hace un rato, pero claro, si en ti no va el esfuerzo de seguir leyendo, de avanzar, porque una de las quejas de esos informes es que se lee cada vez menos, o demás, que cuando llegas a la época del instituto y la universidad se dejan de leer libros, por lo tanto, claro, la capacidad crítica evidentemente decae, porque yo creo que está ahí un poco el truco. Yo creo que tenemos una sociedad que se está acomodando desde bien joven, se les está permitiendo además que se vayan acomodando poco a poco. Fomentando más bien. Fomentando, claro, no, si me permitís, incluso la expresión se les está idiotizando a mucha parte de esa juventud que viene justo detrás y que efectivamente los resultados los podremos ver en unos años, pero yo creo que pasa por la cultura del esfuerzo, que creo que hay que fomentarla desde todas las instituciones locales, regionales, del Estado, porque creo que es muy importante. Y estoy de acuerdo con Atwood, solo una frase: está en peligro la democracia, estoy convencido. Muy brevemente. Los alumnos no son culpables de la situación. Tampoco creo que el profesorado, la verdad que tampoco creo que el profesorado, yo creo que más bien todo lo contrario, lo que hay que hacer es revalorizar un poco su función y dignificarla como realmente merece. Para mí el problema está en las políticas públicas, es decir, en la carencia de un plan realmente en materia de educación para que los alumnos puedan tener una comprensión lectora adecuada a su edad. Y yo creo que es la principal carencia de la educación en España. Distintos modelos educativos, no están unificados, no hay planificación, no se sabe a dónde queremos llegar, es decir, cuáles son los diferentes pasos que queremos tener para al final tener una educación exitosa, de calidad. Y esta yo creo que es la principal carencia, es decir, la política y los políticos en este caso que no están siendo previsores y no tienen muy claro a dónde queremos llegar. Y es verdad que tenemos una serie de retos muy importantes, ¿no?, los de las nuevas tecnologías, de la información y la comunicación, las tablets, todo esto. Bueno, hace mucho tiempo que esto también se podía prever y no se han querido adoptar medidas al respecto. Y las que se están adoptando, que es la carencia de ellas, pues así vemos el fracaso total y absoluto. Lo único que te diría es que no distintos métodos educativos o distintos planes educativos o distintos sistema educativo, que es, como se llama en serio, porque desgraciadamente la educación en España, el sistema educativo con parches autonómicos, el que prima es el que se inventó el señor Rubalcaba y compañía por allá hace años y años, que fue destruir la educación en base a un asunto muy fácil, que es confundir universalizar la educación con bajar el nivel de la educación para ponerlo el listón en el más bajo posible. Lo que una copia inglesa del Convergence School, que los ingleses después se dieron cuenta que era un desastre, pero aquí seguimos aplicando eso, mande quien mande, porque nadie ha sido capaz de cambiar el sistema educativo. Sobre todo que yo, 20 segundos para resaltar que me alegra, Ignacio, que apoyes la educación, los mismos sistemas de educación, y estarás de acuerdo entonces con la medida del presidente Feijóo de tener una selectividad igualitaria en toda España, que creo que es una medida... Bueno, es una medida que nosotros llevamos en nuestro programa electoral desde hace una década en concreto. O sea que nada, bienvenido, muchas gracias. En fin, Gaby, que te he interrumpido. Que tiene mucho que ver con si ya los políticos, las medidas que toman, pues simplemente se basan en el conformismo, porque cuando salió este informe, el informe de PISA, el secretario de Educación, a la hora de ver los datos, lo único que habló es de resiliencia, de género y de bienestar. En vez de, medio ambiente. En vez de centrarse en el problema de raíz. Entonces, que este conformismo que hay ya por parte de los políticos, que luego evidentemente se traslada a los estudiantes. En Cataluña sabes que añadieron, ¿no? Añadieron la inmigración. O sea, con esto estaba todo resuelto. Pero es que con poner los 4 parches dogmas actuales, el tema solucionado. Él mismo ya es víctima de una mala educación. Es el hijo de lo que he dicho yo. Inteligencia. Claro.
En fin, Gaby, ¿qué otra locura nos traes para hoy? Pues vamos a seguir hablando de inteligencia y de educación. Porque ayer... O de ausencia de ella. O de ausencia, que cada uno lo toque como quiera. Ayer fue el Día de los Enamorados, aparte pues, de miércoles de ceniza, y los jóvenes de Más Madrid tuvieron una idea fenomenal. Publicaron un tuit que preguntan a la gente, ¿no tenéis plan para esta tarde? Pues dicen, oye, vente a la plaza Rafael Acarrá, y luego hacen una pregunta, ¿cómo vamos a formar un proyecto de vida si tenemos que pedir permiso para, está omitida esa palabra, tener relaciones, pero vastamente, hasta los 30 años? Y luego, como vemos en el cartel, que seguía, dice que queremos una casa para poder... puntos suspensivos, y se puede ver cómo es las diferentes onomatopeyas que publican los jóvenes de Más Madrid. Y utilizan esto, lo hilan al Día de los Enamorados, lo hilan a las protestas de la vivienda, y estamos viendo y continuando la línea de educativa que tenemos en la sociedad. Tienen una obsesión seria con el sexo, ¿eh? Sí, pero no lo ligan con el miércoles de ceniza, ¿no? No, que era más complicado. No, igual han puesto el humo en la chimenea porque se han acordado, pero vamos, lo dudo bastante. Es que era bastante más complicado de pegarlo. No hay imágenes de cuántas personas fueron, ¿no? No hay imágenes. Es que, hombre, a las 4 de la tarde yo creo que la mayor parte del mundo está trabajando. ¿Cuántas fueron ni qué hicieron? Vete a saber. También es cierto. Y la que no está trabajando está haciendo la siesta. En fin, Gaby, gracias por estas crónicas de Manicomio. Nos vamos rápidamente a la última pausa de publicidad y enseguida estamos de vuelta. Aquí les esperamos. ¿Cuánto? Pardo Stone Design es una empresa líder en manipulación de la piedra natural y cuenta con los sistemas operativos más avanzados del mercado y el conocimiento puramente artesanal. Aportan conceptos innovadores en el mundo de la decoración con piedra natural, realizando composiciones decorativas y proyectos de arquitectura e interiorismo. Pardo Stone Design. Descubra la artesanía en piedra y haga sus sueños realidad. Y si eres socio del Club de Amigos, tendrás un 5% de descuento. ¿Es usted un perjudicado por la debacle del Banco Popular? Sepa que la vía civil está bloqueada tras la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo. En Durán y Durán Abogados tenemos una alternativa, que es la vía penal. Se nos ha admitido una querella en la Audiencia Nacional por la ampliación de capital de 2012. Todos los afectados que tengan dinero invertido y deseen seguir luchando por la recuperación de su inversión deben llamarnos y les informaremos cumplidamente. Llámenos al teléfono gratuito 983 3020 y le ayudaremos. O entre en nuestra página web www.duranyduranabogados.com, que aún hay mucho partido por jugar. Desde 1958, la marisquería Rafa en Madrid se ha caracterizado por la primera calidad de sus productos, entre los que puede encontrar guisos, carnes de primera calidad, pescados y los mejores mariscos de nuestras costas. Todo elaborado a base de recetas tradicionales. Podrá disfrutar de sus deliciosos platos en la barra, en su preciosa terraza o en alguno de sus salones privados. Le esperamos en Rafa, calle Narváez 68. No se pierda los sabores de la buena cocina. Estimado lector, nos complace informarle de que nace el Club del Libro de Biblioteca Homo Legens, un espacio único en el que cada mes podrá escoger los 2 libros que usted desee de nuestro amplio catálogo. Para formar parte del Club del Libro de Biblioteca Homo Legens, ponemos a su alcance 2 tipos de suscripción. Por un exclusivo precio, llévese 24 libros al año, valorados en 500 euros, sin gastos de envío y muchas más ventajas. Puede darse de alta en homolegens.com o puede llamarnos al teléfono 910059942, escribirnos a clubdellibro@homolegens.com o enviarnos un WhatsApp al 608 02 8273. ¿A qué espera para ser parte del Club del Libro de Biblioteca Homo Legens? Ya estamos de vuelta en Dando Caña y dejamos de hablar de la miopía política para hablar de la miopía de verdad. Atención a este dato, entre un 20 y un 40% de la población en países desarrollados padece y sufre la miopía, y los universitarios un 62%. Eduardo Mora, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues sí, la miopía
Se decía que era la pandemia de este siglo y fíjate que hemos tenido otras también muy serias. Pero es verdad, o sea, casi el 60% de los estudiantes españoles ya son miopes, o sea, 2 de cada 3. Y el problema no es la miopía cuando empieza, que se desarrolla a lo largo de la juventud, sino cuando se llega a un número de dioptrías que en un futuro la patología ocular es muchísimo más frecuente. Se multiplica pues casi por 40 y por 100 dependiendo el nivel que se consiga. Y hasta hace poco pues lo veíamos ir pasando, o sea, graduábamos para que la gente viera bien de lejos, pero no podíamos actuar. Pero ya desde hace unos años existen varias técnicas que utilizan desde la propia farmacológica, que utiliza el oftalmólogo. Hay unas lentes por la noche que eran las más habituales que se llamaban de ortoqueratología, que nos compensan, pero ya hay lentes de contacto de uso habitual, que son de desenfoque periférico que se llaman, y gafas o cristales oftálmicos que también lo utilizan y ralentizan el avance de la miopía en un 60%. O sea, quiere decir que lo que se trata es que cuando el niño o el adolescente empiece con miopía, termine después de ese desarrollo con una miopía que no supere esas 3-4 dioptrías, que a partir de ellas es cuando se multiplica en un futuro los problemas retinianos. O sea, que hay que actuar en la época joven y estudiante para que luego no tengamos problemas de retina o tengamos muchísimas menos posibilidades de tenerlos en un futuro. Es decir, que los padres que nos estén viendo con hijos menores miopes, que estén alerta, porque si no va a ir aumentando. Va a ir más. Es que además no solamente es que vean bien, sino que que es como un tratamiento, o sea, que los cristales lo que hacen es que hace un pequeño desenfoque periférico dentro de la retina que hace que el ojo no crezca, que es cuando se hace uno miope. Hay otro tipo de miopía que no tiene nada que ver con esa, pero el 90% de los miopes evolutivos que van subiendo dentro del estudio, de cuando en su época de estudiantes, se puede ralentizar, ya le digo, entre un 50%, de la mayoría de los estudios está entre un 56 y un 60%. Y creo que eso hay que actuar, y como padres y cuidadores o tutores de los niños hay que actuar para evitar que la miopía vaya creciendo. Es que además no se le da mucha importancia, pero puede acarrear problemas de salud mucho más complicados. Claro, la retina se va elongando, entonces se va como adelgazando, se va estirando, vulgarmente como si echáramos un globo, ¿no? Y entonces eso en un futuro pues se generan bastante más problemas retinianos, de degeneraciones y de problemas retinianos en la edad adulta. Entonces hay que intentarlo, paliarlo, y se puede, porque anteriormente no podíamos, íbamos compensando solamente la corrección para que las personas viéramos bien, de lejos, conducción, pero esas retinas que teníamos cuando luego ya empezamos siendo adultos, pues la casuística y la prevalencia de problemas retinianos en miopes es muchísimo más alto que en los no miopes. Eduardo, antes de despedirnos, que sepan nuestros espectadores y socios del Club de Amigos que tienen una revisión específica del control de miopía, 30% de descuento en gafas graduadas, 15% en lentes de contacto y 2x1 en audífonos. Muchísimas gracias, un saludo a todos. Hablamos ahora de agricultura, porque no hace mucho más de una hora han llegado una veintena de agricultores en base a las diferentes asociaciones agrarias para poder reunirse con el ministro Luis Planas, que parece que también durante todo este tiempo ha sufrido no solo de miopía, sino también de sordera. Fíjense hasta dónde estamos llegando. La dependencia alimentaria de nuestro país, que ha aumentado más de un 80%, e incluso los propios españoles compran menos producto español, pero por su precio. La guerra de los agricultores contra las políticas verdes que arruinan el campo continúa. Llevan días denunciando que los costes son tan elevados que no pueden hacer frente a los gastos. El principal culpable, según ellos, la Agenda 2030. Pero sus protestas no se quedan solo ahí, y es que estos mismos agricultores denuncian también que Marruecos tiene una competencia desleal, ya que tienen precios más baratos porque no están obligados a utilizar los mismos procedimientos. Solo 1 de cada 4 españoles se fija en el etiquetado a la hora de comprar algún producto, lo que supone un 24% de los consumidores. El motivo de este porcentaje tan bajo, muchos de ellos prefieren ahorrar un par de euros a tener mayor calidad. Pero claro, si miramos los precios, a lo mejor esta tendencia se empieza a entender. Mientras un kilo de tomate español tiene un coste de producción de entre 25 y 40 céntimos, uno marroquí tiene un coste de producción de entre 10 y 12 céntimos el kilo. Además, hay que tener en cuenta otros datos, y es que la mitad de las importaciones españolas proceden de fuera de la Unión Europea. Los principales alimentos importados son el maíz, café, frutos secos, aceite de girasol, frutas y hortalizas. ¿Y de dónde vienen? Pues principalmente de Brasil, China, Marruecos, Estados Unidos y Ucrania.
Unos datos que, junto con la ruina ocasionada por la Agenda 2030, ha hecho que nuestros agricultores estallen y salgan a la calle a defender sus derechos. Pues también me sé. Ignacio. Pero... Bueno, llevamos muchos días de protestas de agricultores, e incluso ayer veíamos como en Bruselas diferentes partidos, uno de ellos Vox, mantenía una reunión con el comisario de Agricultura para trasladarle todas esas exigencias del campo español. Bueno, nosotros de Vox lo tenemos clarísimo. Nosotros entendemos, y no solamente entendemos, sino que apoyamos estas protestas del campo español, de los agricultores, los ganaderos, los pescadores de España, básicamente porque sus denuncias, todas y cada una de ellas, de sus reclamaciones, nosotros las hemos acogido desde hace también mucho tiempo, ¿no? Ellos se quejan del Pacto Verde, también de la Agenda 2030 y de la cantidad de regulaciones a las que están impuestos, ¿no? Y claro, 15 de enero del año 2020, votación en Estrasburgo, Pacto Verde Europeo. La única fuerza política de España que se opone a ese Pacto Verde Europeo es Vox. ¿Por qué? Porque someten a los agricultores y a los ganaderos a una cantidad de regulaciones, de exigencias poco asumibles por la inmensa mayoría de ellos. Es decir, de hecho, nosotros vemos una clarísima tendencia en la última década de explotaciones agrarias que se están abandonando. Y esto es un grave problema para España. No solamente para los agricultores, que han visto cómo se convierte el campo en un semillero de ruina y que sus explotaciones agrarias, que hasta hace poco les daban rentabilidad, hoy ya no les da, sino también es un problema para el conjunto de los españoles, precisamente por la carestía de todos los precios y de los alimentos. Nosotros hemos acuñado un concepto desde hace ya bastante tiempo, que es el de soberanía alimentaria, que no excluye obviamente el libre comercio, pero lo que quiere es que si nosotros vamos a importar determinados productos de otros países, primero que intentemos que se produzcan en España, pero no se les puede exigir a nuestros agricultores y ganaderos una serie de requisitos fitosanitarios que no se exigen a los productos y a los agricultores y ganaderos de otras naciones fuera de Europa y que en cambio importan ese mismo producto a España y por tanto el coste es muy inferior, básicamente porque los costes de producción así lo son. Y esto es una verdadera vergüenza que llevamos mucho tiempo nosotros denunciando y que ahora vemos que los agricultores y ganaderos pues ya están absolutamente hartos de esta situación y se van a la calle. Ayer mismo, en Europa, una reunión con el comisario de Agricultura, de todos los consejeros de Agricultura de Vox, de las regiones donde Vox gobierna y que ostentamos esa consejería, para decirle en concreto que ya basta al Pacto Verde Europeo, a la Agenda 2030 y a esas regulaciones tan excesivas que están matando al campo español. Ahí lo dejo como primera intervención. ¿No sabes qué pasó en la reunión? Pasaron muchas cosas, pasaron buenas. Por nosotros, por lo menos, llevamos esa reclamación. Bueno, hemos visto ya alguna medida. No, pero de la reunión de ayer sí. Sí, hombre, ya se ve. Hombre, hay que decir que nosotros estamos canalizando, ¿no?, esa desazón y esa desesperación del campo español. Y la primera medida, para empezar, es que, y esto va a ser evidente, porque además se acercan unas elecciones europeas el 9 de junio, que es reducir las exigencias al campo en Europa. Y lo van a hacer, pero porque hay unas elecciones el 9 de junio, no por otra razón. Bueno, porque a partir del día 10... Sí. Y porque Timmermans ha desaparecido, que eso ha ayudado mucho, ¿eh? Falta que desaparezca la de aquí, entonces ya habrá ayudado mucho más. Yo a mí reducir todo esto a la Agenda 2030 me parece pues una hipérbole, como digo siempre con la gente de Vox. O sea, no toda la culpa de todo en esta vida lo tiene la Agenda 2030. Todo no, pero una parte sí. Todo no. Tú sabes que la Agenda 2030 son unas políticas comunes de Europa que rige una serie de... Pero Roberto, déjame decir una cosa que me parece que nos entenderemos. Yo creo porque que aquí ahora los tres... No vais a dejar. Yo no soy de los tres, vale. Hablamos de lo mismo. Vale. Si yo vengo aquí, te pego un guantazo y llevo delante y digo Agenda 2030, ¿tú con quién te meterás? Conmigo y con la Agenda 2030, ¿no? Sí. Como se está usando la Agenda 2030 para cosas que no ponen nada a la Agenda 2030, pero se está usando continuamente, pues va a recibir la Agenda 2030. Claro, que seamos cojonudos, todos felices y muchos, dice bien. Pero para eso hay que matar a los de 25 años. Coño, no lo pone. Pero la gente en sus casas los tiene que entender, que es verdad que hay una Agenda 2030 que regula una serie de cosas, pero que luego los propios países son los que tienen que ajustar esas medidas a su idiosincrasia, a su país. Y usan el nombre de Agenda 2030 para hacer lo que les da la gana. Te digo que no todo
todo puede estar abarcado con la Agenda 2030, que es verdad que hay muchos problemas. Es verdad que el compañero de Vox dice que ellos lo tenían pensado hace muchísimo tiempo. Sí, no hace falta ser un linceo. Pero muchísimo tiempo, tampoco mucho tiempo, porque Vox, ¿cuántos años tiene de creación? 10 años. Entonces, claro, por eso te digo, entonces mucho tiempo relativamente, porque es verdad que es un partido de nueva creación. Entonces, es verdad que esto viene de hace mucho más tiempo. Y es verdad que hay una serie de problemas que afectan al campo y a los agricultores, que ahora se han endurecido por ese crecimiento tan rápido de que todo tiene que ir tan rápido, la sociedad en sí tiene que ir tan rápido. Y aquí lo hemos hablado en algunas ocasiones. Yo creo que uno de los grandes problemas, porque de hecho el compañero Josep María ponía ejemplos sobre el tema de los costes de producción, si compras directamente a las empresas que te sirven a la mesa, que te salía como más caro, era más complicado, tenías que comprar muchos más kilos. O sea, que es verdad que a lo mejor eso tampoco es el problema real. Es verdad que yo sí que es verdad que esta gente, lo que sí que veo que el tema de los agricultores les están tienen muchos problemas porque les están de repente llegando problemas por todos los sitios. O sea, por ejemplo, que una persona que se dedica al mundo del campo tenga que rellenar una serie de documentos, la burocracia que les está... Claro, eso no es culpa de la Agenda 2030. La burocracia no. Claro, y es uno de sus grandes problemas, pero es uno de sus grandes problemas también. Hemos visto cómo agricultores decían que después de 12, 13 horas en el campo tenían que llegar a su casa y estar 1 hora y media rellenando papeles. Pues a lo mejor no es lo que les toca a ellos. Entonces, eso es donde hay que fijarse. Y luego, por supuesto, la cercanía de las elecciones europeas del próximo 9 de junio, claro que va a agilizar esas soluciones, o por lo menos la búsqueda de esos problemas, o la sintonía para empezar a caminar para arreglar ese tipo de problemas. Es así, es obvio. Enrique, no sé si quieres añadir algo brevemente antes de que venga Sandro. Dos cosas nada más. Cuando oigo la Agenda 2030, y se lo comenté a Esparza, tengo dos opciones. O me llevo la mano al cinto, que he visto el Código Penal español, ¿no? O no hablo de ello, porque es que no es serio, o sea, es que no hay nivel. O sea, entonces, me olvido de la Agenda 2030. Creo que los agricultores tienen razón, creo que en algunas de sus peticiones, creo que hay que reformar la PAC, creo que el Pacto Verde es absolutamente revisable, creo que hay que evitar que la ecología, y sobre todo la ecología fanática, coja la agricultura como un instrumento para sus objetivos antihumanos, por lo tanto antiecológicos. Todo eso estoy de acuerdo. Más cosas prácticas, que son los que van a hablar hoy, espero, con Luis Planas, la COAG, etcétera. Veo que además, en el caso de España, porque esto es un movimiento europeo hecho en el buen momento, por las elecciones, y que va a traer de bueno que algunas cosas concretas se van a mejorar para los agricultores, ya hemos visto lo de los pesticidas, y sobre todo que se va a sensibilizar de cara a las elecciones la exageración en que se ha sometido esta Van der Leyen, en fin, el equipo, a las exageraciones ecologistas, dañando realmente a la especie humana. Dicho lo cual, la PAC tiene que ser reformada, pero no hay que tomar como bandera, vamos... Los agricultores de la Agenda 2030 lo que saben es lo que se les cuenta, y ahí, si toman esa bandera, no van a conseguir lo que quieren. Afortunadamente, yo creo que las organizaciones sindicales españolas van al grano. Veremos qué pasa en esa reunión. De hecho, están viendo las imágenes en directo de hace apenas unos minutos, disculpen, de cómo muchos de esos agricultores han llegado a la puerta del Ministerio de Agricultura. Dos noticias más antes de irnos al plano internacional. No sé si habrán visto, si aquí en la mesa lo han hecho, en la entrevista que concedía Rafa Nadal a Ana Pastor. En la página web del Toro Televisión pueden ver la aplaudida respuesta del tenista sobre feminismo, que no gusta, evidentemente, a la izquierda. Preguntado acerca del feminismo y sobre si defendía la igualdad de salarios, Rafael Nadal lo que aseguraba es que defendía la igualdad de oportunidades. Para él, la igualdad no reside en regalar, la igualdad reside en que si Serena Williams gana más que yo, quiero que Selena gane mucho más que yo. En fin, otra cuestión. La RAE se ha pronunciado sobre esa guía de uso del lenguaje no sexista del Congreso de los Diputados. Le ha recordado, al igual que ha hecho en otras tantas ocasiones, y así lo dice en esta respuesta, que el género masculino es inclusivo en un gran número de contextos y que además tienen la sensación de que se esconde el deseo implícito de acrecentar la distancia entre el universo oficial y el mundo real. En fin, Sandro Meco, en Dos Continentes, ¿qué nos vas a contar esta noche? Pues vamos a hablar de Putin, porque Putin ha hablado bastantes en las últimas horas y además de bastantes cuestiones. La primera de todas, de forma muy rápida, sobre la posible implantación en un futuro muy cercano sobre una vacuna contra el cáncer.
Estamos cerca de desarrollar las llamadas oncovacunas o vacunas contra el cáncer y una nueva generación de medicamentos inmunomoduladores. Espero que se puedan utilizar pronto de forma efectiva como terapias individuales. Bueno, veremos si esto es verdad o no, pero Putin ha querido hablar del futuro y mucho, y también se ha mojado sobre a quién prefieren unas potenciales elecciones presidenciales de los Estados Unidos, si Joe Biden o Donald Trump. Esta es una pregunta que te hicimos hace 4 años y que vuelve a ser relevante. ¿Quién es mejor para nosotros, Biden o Trump? Biden. Es una persona con más experiencia y predecible. Un político de la vieja escuela. Pero trabajaremos con cualquier líder de los Estados Unidos en el que confíe el pueblo americano. Y claro, esto sorprende bastante porque parecía que la sintonía entre Donald Trump y Vladimir Putin era evidente. Bueno, pues después de estas declaraciones de Vladimir Putin, Donald Trump ha querido justificar por qué el presidente de Rusia ha optado por Joe Biden como futuro presidente de los Estados Unidos. Yo me llevo bien con él, pero él no quiere que yo gane. Quiere que lo haga Biden porque le van a dar todo lo que quiera, incluyendo Ucrania. Es un regalo, tiene un regalo. Va a cumplir su sueño de conseguir Ucrania por culpa de Biden. Todo esto es una locura. Ha hablado de más cosas, ha hablado de Tucker Carlson. Todo esto encima en un día en el que la inteligencia estadounidense dice que Rusia podría estar intentando poner armas nucleares en el espacio. Es decir, que el programa de hoy y sobre todo la actualidad con respecto al presidente de Rusia vienen bastante calentito. ¿Cómo se están tomando esas declaraciones en Estados Unidos? Las de Donald Trump, me dices. Las de Putin. Sí, pero con respecto a la presidencia, sí. ¿No? Me imagino. Bueno, están las dos vertientes. Por un lado está la ironía de decir que a Donald Trump le han acusado de conspirar con Vladimir Putin para conseguir la presidencia en 2016 y ahora Putin dice lo contrario. Y por otro, lo que nos acaba de contar Donald Trump, que por un lado con Biden ha sido con quien ha conseguido internarse realmente en Ucrania, pese a lo que ocurrió en 2014 en Crimea. Y el resto de detalles esta noche en Dos Continentes. Esta noche en Dos Continentes, aquí a las 9:30. Gracias, Sandro. Gracias al resto. No tengo más tiempo. Gracias a todos por acompañarnos a lo largo de esta mañana aquí en Dando Caña. Nos despedimos. Ya saben que para seguir informados tienen el canal de Telegram de Julio, Julio Ariza El Toro, también nuestra página web www.eltorotv.com y ya esta tarde la redacción abierta con Xavier Orcajo. Les veo mañana aquí, como siempre, puntuales a las 12 en Dando Caña. Que tengan un feliz día y gracias como siempre por acompañarnos y por estar ahí. Adiós.